Hola. Mi gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien, así que para no perder más el tiempo, tenemos que darle las gracias a Tostada JRR, quien fue que creó este fanfic, y el nombre del fanfic es Sombrero de Paja Luffy. El puño negro, en la descripción estará como siempre el link del creador como de la historia, suscríbanse dándole a la campanita para que no se pierdan uno de mis vídeos, denle like y comente. Tanto como el anime de One Piece y este fanfic no me pertenece todos los créditos a sus respectivos autores. Sombrero de Paja Luffy. El puño negro capítulo 44. Convergencia, un fanfic de One Piece. Capítulo 44. Convergencia. Está bien, dijo Buggy desde debajo de su capa, mirando con los ojos a la multitud entre la que se encontraban sus hombres. Miró a la mujer que estaba a su lado, es apresurado, pero todos están en su lugar. ¿Qué te hace pensar que vendrá aquí? Preguntó Alvida, mirando la plataforma alta en el centro del área grande. La pregunta hizo que el capitán pirata sonriera tortuosamente, un familiar sombrero de paja pasó por su mente. Oh, él estará aquí. No te preocupes. Se alejó de su compañero y miró hacia la parte superior de la plataforma, con el puño cerrado a su costado. El llamativo bastardo iba a pagar. Solo asegúrate de que llegue hasta allí. Ordenó por encima del hombro, moviéndose entre la multitud y en dirección al andamio de madera, yo me encargaré del resto. Luffy gimió irritado ante la multitud que bloqueaba su camino, y continuó intentando pasar lo más rápido posible. ¿Por qué diablos había tanta gente allí? Afuera estaba lloviendo a cántaros. Se giró en la dirección de donde había venido cuando el creciente ruido de pasos pesados y gritos llegó a sus oídos, con curiosidad en su mirada. Solo tomó un momento para que el sonido de la conmoción se hiciera más fuerte y sus ojos se abrieron cuando el frente de una multitud entró en su visión. Ahí está. Atrae a ese niño. No dejéis que se escape. Se comió nuestro pescado. Mátanos. Murmuró para sí mismo el adolescente con sombrero de paja, volviéndose rápidamente hacia las numerosas personas que estaban al frente. Casi como si la multitud pudiera sentir su situación, un camino comenzó a abrirse y suspiró aliviado por su suerte. Había pensado en intentar volar, pero, si fallaba con tanta gente alrededor, sacudió la cabeza y continuó por el camino que se ensanchaba lentamente. Probablemente sería mejor si permaneciera confinado en tierra. ¿Qué diablos está pasando aquí? Luffy miró el origen de la voz y una sonrisa casi de inmediato apareció en sus labios, corriendo hacia la figura parada en medio de la multitud separada. Gritos de protesta provenían de la gente del pueblo, que era empujada a un lado por hileras de hombres atados por las manos, pero él no les prestó atención, sus sandalias empujaron el concreto mojado y lo lanzaron hacia adelante. «Smokey», exclamó, abriendo los brazos para atacar al hombre que ahora se giraba en su dirección. Los ojos de Smoker se abrieron, sombrero de paja. Por instinto, su forma se convirtió en humo y el niño navegó a través de su figura, estrellándose de cara contra el concreto a su espalda. El capitán pirata gimió y lentamente se levantó del suelo, frotándose la cara dolorida con molestia. Había olvidado que podía hacer eso, lentamente se puso de pie y fue a dirigirse al hombre, pero se detuvo cuando vio que el camino rápidamente comenzaba a converger una vez más cuando fue alcanzado por la turba. Sus ojos volvieron al negro del marine y se encogió de hombros disculpándose antes de girarse para continuar su camino hacia su destino. Lo siento, Smokey. Hablaremos más tarde. Smoker gruñó al ver al adolescente darse la vuelta. ¿De qué diablos estás hablando, sombrero de paja? Levantó el puño en preparación para enviarlo en busca del cazarrecompensas. ¿Vamos a hablar ahora mismo? No. Antes de que tuviera la oportunidad de disparar su puño hacia adelante, fue consumido por la multitud enojada a su espalda, cuerpos corriendo a través de su forma humeante. El capitán de la marina gruñó y disparó al aire, flotando por encima de la conmoción mientras la lluvia cubría su figura y observando a sombrero de paja correr por el camino que conducía a la plataforma de ejecución. Casi de inmediato fue a perseguirlo, pero se detuvo cuando escuchó gritos de dolor que comenzaban a mezclarse con los gritos de ira provenientes de la multitud. Otro gruñido salió de sus labios mientras masticaba sus cigarros con irritación. Smoker echó un último vistazo a sombrero de paja, alejándose cada vez más antes de negar con la cabeza. Podría tratar con él más tarde. Primero, tenía que encargarse de esta mafia. La gente empezaba a resultar herida. Sacó su mini Denden Music para llamar a Tashigi y se lanzó hacia la multitud mientras la línea sonaba, con el pecho retumbando de irritación. De todas las veces que pudo haber desaparecido, será mejor que tenga una maldita buena razón.
El sonido de una botella rompiéndose contra el concreto resonó en un callejón oscuro acompañado de las risas de un grupo de mafiosos que avanzaban por la calle. Acababan de terminar sus rondas nocturnas y se dirigían de regreso a su escondite para dormir después del largo día de trabajo. ¿Viste las piernas de ese tipo, jefe? Preguntó Gambia mirando la botella de sake rota que había arrojado, probablemente se parecía a los huesos del hombre. Bartolomeo sonrió por encima del hombro mientras continuaba guiando al grupo por el callejón, se lo merecía y lo sabes. ¿Sabes cuántas veces le pedimos que pagara? Se giró ante el gruñido de acuerdo de sus hombres y suspiró cuando comenzaron a bromear entre ellos sobre las muchas personas a las que habían golpeado en el trabajo. No podía esperar a volver a la comodidad del escondite, ser una mafia jefe era mucho trabajo y lo único que lo mantenía activo era poder volver a su habitación todos los días y mirar la pared hasta quedarse dormido. La idea hizo que el jefe de la mafia se moviera más rápido, y su cansancio por el trabajo del día prácticamente desapareció. Vamos muchachos, apúrense. Regresemos al escondite y tomemos un par de tragos más antes de acostarnos. Gritó detrás de él. No había tiempo para perder el tiempo, el terrible trío de Merry estaba esperando, tal vez sus muchachos lo ayudarían a recrear una de sus muchas batallas locas representadas en sus recortes de noticias, no se avergonzaba de decir que había leído cada uno de ellos docenas de veces, eran simplemente, tan jodidamente geniales. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿Dónde diablos están? Barto se quedó inmóvil y las voces de sus hombres se detuvieron de inmediato, todos sus ojos se dirigieron al edificio de donde provenía la voz. Miró a sus hombres a su alrededor por un momento antes de indicarles que se acercaran al edificio siguiendo su pista. No tenía sentido permanecer en silencio, considerando el poder que tenía, por lo que caminaron hasta el edificio sin preocuparse de si los escuchaban o no. Tashigi cambió su visión hacia la puerta cuando escuchó pasos provenientes del exterior y esperó con todo lo que tenía que fuera un marine. Había llamado a la base para que enviaran un grupo para que se ocupara de la situación actual y poder ayudar al capitán Smoker con la mafia, pero aún no habían aparecido, sacudió la cabeza y lentamente se dirigió hacia la puerta, empujando el niño pequeño a sus pies se quedó frente a ella. Justo cuando el marine iba a sacar al niño por la puerta, una cabellera verde entró en su visión y ella gritó, saltando levemente mientras empujaba a Ren de regreso a la habitación para pararse detrás de ella. ¿Qué hace un marine por aquí? Cuestionó Barto con sospecha, subiendo dos de los escalones y apoyándose en su rodilla. Ustedes no suelen molestarse con las cosas que suceden en estos lares. Tashigi retrocedió más hacia el edificio mientras los hombres comenzaban a reunirse alrededor de la puerta y su mano se extendió protectoramente frente al niño a sus pies. ¿Quién eres? La pregunta hizo sonreír al peliverde. Mi nombre es Bartolomeo, respondió casi de inmediato, señalando por encima del hombro, y estos son mis muchachos. Bajó las escaleras y se alejó del edificio, mientras su interés por la situación se desvanecía. No le gustaba tratar con la marina. Bueno, no nos hagas caso, dijo Barto, rechazando su interacción. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, él no quería tener nada que ver con ello. Solo quería volver al escondite y leer sobre sus cazarrecompensas favoritos. Hizo una seña a sus hombres para que lo siguieran y regresó a la calle, intentando reanudar su viaje anterior cuando la voz de la mujer sonó a su espalda. Espera. Gritó Tashigi con desesperación. Observó a los hombres detenerse y tragar saliva, mirando al pequeño niño frente al que estaba, antes de agacharse lentamente para agarrar su mano. Los guió fuera de la puerta y su cabeza se movió por el callejón que goteaba buscando cualquier señal de la ayuda que había pedido antes. Ya deberían haber estado allí, podía escuchar la voz creciente de la multitud incluso por encima del lluvia torrencial que caía del cielo y eso la desesperaba aún más, el capitán Smoker iba a matarla. La mujer se volvió hacia el grupo de hombres y, a pesar de lo reacia que estaba a hacerlo, se inclinó en su dirección. ¿Podrían cuidar a este niño por mí? Hay un lugar al que me necesitan y no puedo llevarlo. Él junto. Se sintió culpable por dejar al niño con un grupo de aspecto tan rudo después de una experiencia tan traumática, pero, si no iba a ayudar a Smoker, se estremeció al pensarlo, levantándose de su arco, solo sería para en un rato, lo prometo. Alguien se dirige hacia aquí ahora mismo para encargarse de todo, simplemente no puedo quedarme a esperarlos. Bartolomeo miró a la mujer con incredulidad, ¿quería entregar un niño obviamente traumatizado a un grupo de mafiosos? Ella obviamente no sabía que eran mafiosos, pero, aún así, sí, no, gracias, respondió torpemente. Haciendo que se dé la vuelta una vez más. Por favor.
suplicó Tashigi, con los párpados fuertemente cerrados con la esperanza de que se detuvieran, prometo recompensarte generosamente si haces esto por mí. Las palabras detuvieron al jefe de la mafia en su lugar y se volvió hacia la espadachina, con una mirada expectante en su mirada. ¿Cuál es la recompensa? Por mucho que quisiera volver al escondite, no podía mentir, le gustaba el sonido de una recompensa. La marine se apresuró a encontrar una respuesta, sin pensar realmente que la súplica sería bien recibida, y dijo lo primero que le vino a la mente. ¿Te daré dinero? Barto miró a la mujer por un momento y se burló, rechazando la oferta como si nunca la hubiera escuchado. ¿Crees que puedes comprarnos así? Miró por encima del hombro y, antes de cortar la conversación, hizo una última pregunta. Solo por curiosidad, ¿de cuánto dinero estamos hablando aquí? Tashigi continuó balbuceando sus palabras, tartamudeos de tonterías saliendo de sus labios mientras intentaba llegar a un número realista. ¿Cuánto podría permitirse el lujo de ofrecerles sin que el capitán Smoker se enojara? 3, no 500.000. Respondió con incertidumbre, calibrando la reacción del peliverde. Realmente no era una suma muy grande, pero era lo máximo que se sentía cómoda ofreciendo sin la aprobación de Smoker. Ofrecería más, pero tendría que obtener la aprobación de mi súper. Listo. Exclamó el jefe de la mafia, apresurándose a estrechar la mano de la mujer. No le importaba si parecía desesperado, necesitaba el dinero. Estaba ahorrando para construir algo realmente especial, pero le tomaría un tiempo hacer lo suficiente, por lo que necesitaba cada centavo que pudiera conseguir. Por mucho que no quisiera cuidar a un niño, era solo para un poco de tiempo y no podía permitirse el lujo de ser tacaño. Quería que su obra maestra estuviera terminada lo antes posible. ¿En serio? Cuestionó Tashigi desconcertado. Por mucho que lo hubiera esperado, esta fue la última reacción que realmente esperaba. Sacudió la cabeza y volvió a la acción, soltando la mano del hombre para inclinarse junto a Ren. Ella miró sus ojos nublados y no pudo evitar la culpa que se arremolinaba en su estómago. Solo sería por un tiempo. Cuando los otros marines llegaran, él sería devuelto bajo su custodia y estaría a salvo. Ella estaba segura de eso. Está bien, Ren. Susurró suavemente, mirando con remordimiento sus orbes nublados. Tengo que irme ahora, pero te dejaré aquí con estos buenos hombres, ¿entiendes? El niño asintió lentamente y la espadachina lo liberó de su mirada mientras él le daba la espalda. Se puso de pie y respiró hondo, empujando sus arremolinadas emociones al fondo de su mente. Una vez que terminara de ayudar al capitán Smoker, regresaría para asegurarse de que lo cuidaran. Gracias por hacer esto, Bartolomeo, dijo genuinamente. Algunos marines de mi unidad deberían llegar pronto. Quédate aquí y espéralos. Cuando lleguen, entrega a Ren y habrás ganado tu recompensa. Tashigi se giró hacia el sonido de la multitud en la distancia que de alguna manera se hacía más fuerte y miró por encima del hombro por última vez. También sugeriría no entrar a ese edificio, la escena interior es bastante espantosa. Con esas últimas palabras de sabiduría, enfrentó su destino una vez más y empujó sus plantas contra el concreto tan fuerte como pudo, corriendo hacia donde esperaba más allá de toda esperanza que estuviera su superior. Si lo hacía esperar más, el pensamiento hizo que sus pies se pusieran de pie. Se movió aún más rápido y prácticamente se desdibujó calle abajo. Su figura desapareció por uno de los callejones bifurcados. Bartolomeo suspiró mientras veía desaparecer la forma de la mujer, bajando la mirada hacia el niño que había aceptado cuidar. No lo había notado al principio, pero estaba prácticamente cubierto de sangre de pies a cabeza. ¿Por qué diablos le habían hecho pasar a este niño? Se arrodilló y extendió la mano a modo de presentación. Mi nombre es Bartolomeo, pero la mayoría de la gente me llama Barto. Dijo suavemente. Tu nombre es Ren, ¿verdad? Ren, abatido, levantó la mano y agarró ligeramente la que tenía frente a él, asintiendo con la cabeza en señal de confirmación. La acción hizo que el jefe de la mafia quisiera fruncir el ceño. Este niño estaba muy arruinado. Apartó el pensamiento y trató de hacer que su sonrisa fuera lo menos amenazadora posible. Bueno, es un placer conocerte, Ren. Vamos a colgar. Salir un rato mientras esperamos que aparezcan otras personas. ¿Suena bien? Observó al niño asentir con la cabeza nuevamente y se quedó de pie con otro suspiro. Su vista aterrizó en la puerta del edificio al que la mujer había dicho que no entrara. Por mucho que sintiera que debía escuchar la advertencia, una parte de él simplemente no podía. No dejo de preguntarme qué había pasado para que este pequeño niño fuera como era. En contra de su buen juicio, Bartolomeo saludó a Gambia y le presentó a Ren. Ren, este es uno de mis muchachos, Gambia. Pasará un rato contigo mientras voy a ver algunas cosas, ¿de acuerdo?
Otro asentimiento vino del abatido chico y se giró hacia el edificio, caminando lentamente hacia la puerta. Ella había dicho que era espantoso y él se inclinaba en la dirección de confiarle a Ren cubierto de sangre tal como estaba, sin embargo, todavía quería verlo con sus propios ojos, ojalá no se arrepintiera. El hombre de cabello verde ascendió los pocos escalones hasta la puerta y lentamente entró en el edificio, con los ojos muy abiertos ante la escena en la habitación. Siendo un jefe de la mafia, había visto una buena cantidad de sangre, pero esto era otra cosa. Dio otro paso hacia la habitación y cuando su pie tocó la madera, las salpicaduras de líquido trajeron su mirada al suelo. Su estómago gorgoteó incómodo cuando se dio cuenta de que había pisado un charco de sangre cada vez mayor. El marine había tenido razón, habría estado mejor sin ver esto. Sacudió la cabeza y fue a alejarse de los dos cuerpos que yacían a su lado. Frente, pero en su lugar gritó cuando de repente perdió el equilibrio. Un fuerte chapoteo acompañó el sonido del cuerpo de Barto golpeando el suelo y gimió de dolor, levantándose lentamente fuera del pequeño charco de líquido rojo. Cuando vio una gran cantidad goteando de su cara, retrocedió presa del pánico antes de darse cuenta rápidamente de que no era suyo. Otro gorgoteo desagradable recorrió su estómago cuando unos pasos atravesaron la puerta y sus hombres se reunieron a su alrededor alarmados. ¿Qué diablos pasó, jefe? ¿Qué diablos? ¿Por qué vos está todo cubierto de sangre? Gambia se abrió paso entre los cuerpos reunidos y parecía que no se dio cuenta de la sangre que cubría la figura de su líder mientras le ofrecía la mano para ayudarlo a ponerse de pie. Él asintió cuando tomaron la ayuda y levantó al peliverde del suelo, finalmente teniendo la oportunidad de echarle un vistazo al frente. La vista lo hizo estremecerse, parecía que acababa de terminar con una comida bastante sangrienta. Los dos cuerpos sin cabeza en la habitación no ayudaban a mejorar el aspecto de la situación. Barto hizo lo mejor que pudo para limpiar la sangre de su piel y ropa, pero solo logró empeorar las cosas. Suspiró y despidió a sus muchachos. Está bien, muchachos. Limpiaré cuando regresemos al escondite. Con suerte, los marines aparecieron pronto. No sabía cuánto tiempo más podría soportar estar cubierto de pies a cabeza con la sangre de otra persona. Los hombres asintieron con la cabeza, pero en lugar de dispersarse, no pudieron evitar quedar atónitos por lo que llenaba su entorno. Sus ojos recorrieron la macabra escena en estado de shock. ¿Qué había sucedido exactamente allí? El jefe de la mafia iba a regresar afuera cuando de repente se dio cuenta de algo. Sus ojos recorrieron a los mafiosos reunidos en el cuarto oscuro. Todos estaban allí, pero, si todos estaban allí, ¿quién estaba con Ren? Sus orbes rojos se ampliaron. Y casi de inmediato corrió hacia la puerta, abriéndose camino entre sus hombres. Justo cuando pasó por detrás del grupo y su mirada se posó en la puerta, una figura delgada vestida con un uniforme de cadete entró en ella. Los ojos del cadete se abrieron y necesitó todo lo que tenía para evitar desmayarse ante lo que vio. Cuando miró a través de la puerta, parecía como si estuviera ocurriendo un sacrificio ritual o algo así. Las palabras entrecortadas del pequeño niño estaban empezando a sonar. Tenía más sentido ahora. Todo lo que había podido escuchar era comió y madre, y ahora, mientras miraba al hombre de cabello verde con sangre cubriendo todo su frente, pensó que entendía lo que estaba tratando de hacer. Decir. Sus piernas comenzaron a temblar e inconscientemente dio un paso atrás. Su coraje desapareció cuando vio los dos cuerpos sin cabeza a la espalda del hombre. El miedo consumió al joven cadete y no pasó mucho tiempo antes de que su grito aterrorizado atravesara el aire. Tropezó hacia atrás y casi de inmediato olvidó lo que había ido a hacer allí. Sus piernas lo llevaron de regreso en dirección a la base lo más rápido que pudieron. Caníbales. Hay caníbales en Loujeton. Oh Dios. Tenía que decírselo a alguien. Ni siquiera tuvo el coraje de mirar por encima del hombro para ver si lo perseguían. Su único objetivo era regresar lo más rápido que pudiera, preferiblemente sin convertirse primero en la comida de alguien. El único sonido que se pudo escuchar después de la salida del marine del edificio fue la lluvia golpeando el concreto afuera, y permaneció así durante varios largos minutos mientras los hombres reunidos miraban la puerta con desconcierto. Ninguno de ellos podía creer los acontecimientos que se habían desarrollado y era muy evidente en su falta de expresión. Se sintió como una eternidad antes de que se rompiera el silencio, una risa enloquecida saliendo de los labios de Barto mientras continuaba mirando por la puerta abierta con incredulidad. Seguramente eso no sucedió simplemente, ¿verdad? Luffy siguió corriendo por el camino curvo entre la multitud como si su vida dependiera de ello. No tenía idea de quiénes eran los tipos que le abrían el camino, pero no le importaba.
Prácticamente podía olerlo. La razón por la que estaba allí estaba cerca con una última curva serpenteante alrededor de un edificio bastante alto, sus pies casi se detuvieron con asombro, sus ojos bebiendo la majestuosidad de la plataforma de ejecución. El capitán pirata apenas mantuvo sus pies llevándolo hacia su destino final, pero sus ojos nunca abandonaron la alta pieza arquitectónica de madera, era tan fresco. No pudo evitarlo cuando sus pupilas fueron reemplazadas por estrellas y corrió el resto del camino, deslizándose hacia el área que rodeaba la plataforma. Antes de que pudiera siquiera pensar en llegar a la cima, el camino a su espalda se cerró de repente y una figura encapuchada salió de la multitud. Me pregunto si te acuerdas de mí, dijo una voz profunda de mujer desde debajo de la capucha de la capa. Se detuvo frente al niño con la plataforma de ejecución a su espalda y dejó caer su ropa exterior al suelo, la tela empapada hizo un chapoteo húmedo a sus pies. Luffy miró a la persona con curiosidad. Era bonita, seguro. Pero, realmente no creía que fuera suficiente para él recordarla únicamente por su apariencia. Si eso era lo que ella preguntaba, se encogió de hombros, una vez más mirando hacia la parte superior de la plataforma con sus ojos brillando con anticipación. Nope. Sus rodillas se doblaron y miró a la mujer frente a él, pero gracias por despejar el camino si fueras tú. No puedo esperar a ver cómo es la vista desde allí arriba. Su estómago estaba tan caliente que apenas podía soportarlo, y si no subía pronto sentía que iba a explotar. Justo cuando el capitán pirata iba a despegar del suelo, se escuchó un grito desde atrás, seguido de varios más, y se giró para encontrar a un grupo de hombres corriendo en su dirección con las armas en alto. Para el capitán Buggy. La exclamación fue seguida por varias otras y Luffy de repente se vio rodeado por todos lados, un suspiro salió de sus labios cuando todos comenzaron a converger. ¿Por qué simplemente no lo dejaron subir a la plataforma? Saltó del suelo justo cuando las puntas de las armas de los hombres le habrían mordido la piel, girando en el aire para mirar al suelo, Gatling exclamación de cierre punto. Gritos atravesaron el aire tormentoso y los cuerpos volaron en todas direcciones mientras la bala de aire atravesaba el área, sus manos continuaron desdibujándose hasta que la gravedad se apoderó de él una vez más. El adolescente con sombrero de paja aterrizó hábilmente sobre sus pies y miró a todos los hombres inconscientes y que gemían, sin darse cuenta de la atención que había atraído del resto de la multitud. ¿Qué diablos les pasó a todos esos tipos? Se giró hacia la mujer frente al andamio y la miró molesto. Sombrero de copa. Un gemido exasperado salió de los labios de Luffy y se giró para encontrar a Smokey volando sobre la multitud en su dirección, la mitad inferior reemplazada por nubes blancas. Miró a su alrededor y vio que más hombres corrían en su dirección y volvió a gemir. No tuvo tiempo para esto. Su estómago estaba tan caliente que sentía como si fuera a hacer un agujero a través de él, sin tomarse más tiempo para pensar en ello, dobló sus rodillas una vez más y se lanzó del suelo antes de que la segunda ola de atacantes pudiera alcanzarlo. El ruido de las armas golpeando la calle de piedra acompañó su forma elevándose por el aire y las comisuras de su boca se elevaron. En un momento, pasó la parte superior de la plataforma y, mientras comenzaba a descender, su mirada se posó en el cepo que descansaba en el medio del pequeño cuadrado de madera, sus ojos se abrieron con asombro. Este era el lugar donde el pirata el rey murió. Serpiente blanca. Justo cuando el niño iba a poner los pies en la plataforma, algo golpeó su espalda y el aliento abandonó sus pulmones en un instante, extendiendo su mano hacia el cepo con desesperación. Jadeó antes de que su cuerpo fuera arrancado hacia atrás y arrastrado por el aire, de regreso en la dirección de donde había venido. Un gruñido salió de sus labios mientras luchaba contra la gran mano que lo alejaba de su objetivo, pero fue inútil. ¿Vas a decirme qué diablos está pasando, sombrero de paja?, siseó Smoker a través de sus cigarros, tirando al adolescente hacia el suelo. Tenía a casi todos los marines de la isla tratando de someter a la turba que perseguía al niño y lo mantenían a raya por ahora, pero no permanecería así por mucho tiempo. La peor parte era que todavía no tenía ni idea de lo que hizo el maldito mocoso, sacudió la cabeza y miró al grupo de piratas que ahora lo rodeaban, luego estaban estos tipos, que habían abierto el camino para él. Dio una profunda calada a sus cigarros y exhaló el humo prácticamente opaco con un suspiro molesto, dejando que se arremolinara a su alrededor. Algo estaba pasando e iba a descubrir qué era. Golpe blanco. Rugió el marine, el humo salió disparado de su cuerpo y rodeó a todos los piratas en el área inmediata antes de endurecerse alrededor de sus formas en un instante. Mientras levantaba a sus cautivos en el aire, su brazo repentinamente volvió a su lugar y miró al niño que luchaba en sus manos con el ceño fruncido. Te hice una pregunta, sombrero de paja.
¿Qué diablos está pasando aquí? Gruñó, aplastando al grupo de piratas contra el suelo. Luffy ni siquiera escuchó los gemidos provenientes de los hombres que lo habían rodeado antes, demasiado ocupados tratando de liberarse del agarre de vapor de su captor. Sabía lo inútiles que eran sus luchas, habiendo sido manejado así por el hombre en varias ocasiones anteriores, pero no pudo evitarlo, había estado tan cerca, la emoción y la anticipación que había sentido cada vez más fuertes a lo largo del día eran comenzando a convertirse en algo más feroz, el calor en su estómago haciéndolo sudar. Suéltame, Smokey. Gruñó el chico del sombrero de paja, sin dejar de golpear la gran mano que lo mantenía cautivo. Fue tan injusto. Era como si fuera sólido y sin embargo no al mismo tiempo. Gruñó para sí mismo y dio otro golpe inútil al apéndice ahumado. Estúpidas frutas del diablo. Responde la pregunta, sombrero de paja. Exigió Smoker una vez más, apretando su mano con más fuerza. ¿Por qué diablos hay una turba persiguiéndote? Giró al adolescente para que enfrentara la pila de cuerpos inconscientes a un lado y se aseguró de verlo. ¿Y qué tienen que ver estos piratas con esto? Oh, no tuvimos nada que ver con la mafia, reflexionó la mujer de cabello negro, todavía parada en el mismo lugar que había estado todo el tiempo, aunque terminó haciendo las cosas mucho más fáciles. Hizo una pausa para pensar por un momento antes de sacudir la cabeza con un suspiro. Feliz accidente, supongo. Smoker miró a la mujer con incredulidad y se puso en guardia en un instante, ignorando momentáneamente al niño que todavía luchaba por liberarse. Estaba seguro de haber envuelto a todos con su humo. ¿Cómo había escapado? ¿Quién eres? ¿Y cómo saliste de mi humo? Preguntó con cuidado. La pregunta hizo reír a la mujer incluso con la lluvia cayendo a su alrededor y felizmente acarició la piel de su brazo antes de levantar la vista una vez más. Sus ojos se posaron en el cautivo del marine en lugar del hombre mismo. ¿Por qué no le preguntas? Él es la razón por la que soy como soy, respondió crípticamente, sonriendo al chico que ahora se giraba en su dirección. Luffy miró por encima del hombro a la mujer y su lucha se detuvo por un momento. ¿Yo? Cuestionó sin comprender, señalándose a sí mismo, ¿de qué diablos estaba hablando? Estaba bastante seguro de que nunca la había visto antes, ya se lo dije, no la conozco, señora, añadió, reanudando su lucha contra el apéndice ahumado que lo mantenía como rehén. Sus ojos anhelantes se posaron en la parte superior de la plataforma de ejecución una vez más y no pudo evitar el profundo estruendo en su pecho. El fuego en su estómago lentamente se hizo más caliente con cada momento que lo mantenían alejado de donde quería estar. No estoy de acuerdo, respondió la mujer, su sonrisa se ensanchó al ver los intentos del niño por escapar. Extendió la mano por encima del hombro y agarró algo que apenas se podía ver a través de la oscuridad y la lluvia. Tal vez esto te refresque la memoria. El capitán pirata dejó de luchar una vez más y se giró para ver a la dama revelar una enorme maza de hierro, con púas cubriendo casi toda su superficie. ¿Por qué esa cosa le parecía familiar? Se quedó mirando el garrote por un largo momento, tratando de recordar dónde lo había visto antes, cuando de repente lo golpeó. Estás a punto de descubrir de primera mano por qué me llaman maza de hierro Alvida. Gritó la gorda bajando su maza con cada gramo de ira y fuerza de su gran cuerpo. Luffy miró a la mujer desconcertado, con la boca abierta. Estaba bastante seguro de que era ella, lo único no había estado ella como, realmente gorda. Es gracias a ti, respondió Alvida, sonriendo ante la comprensión del niño. No era difícil adivinar lo que estaba pensando, ella se veía bastante diferente a la última vez que se habían visto. Gracias a ti, logré encontrar una fruta del diablo que hizo que la grasa que solía tener simplemente se me escapara, agregó, acariciando su piel suavemente al recordar su fatídico encuentro con la Sleep Fruit. Smoker gruñó irritado ante las palabras, levantando la guardia con su nueva conciencia de la situación. Entonces, tenía una fruta del diablo, probablemente así fue como escapó de su humo. ¿Qué quieres con el mocoso? Preguntó, mirando a su cautivo mientras él una vez más comenzaba a luchar contra sus ataduras de humo. La dama pirata se lamió los labios mientras observaba al niño luchar, apretando con más fuerza la maza de hierro en su mano. ¿No es obvio? Sus piernas se tensaron y enseñó los dientes en una amplia sonrisa. Voy a devolverle el favor que me hizo. Los truenos crujieron en el cielo y los rayos brillaron a través de las nubes oscuras mientras Alvida se lanzaba hacia adelante, sin que las suelas de sus zapatos despegaran del suelo. Se deslizó sobre el cemento aparentemente liso, cruzó la distancia en un abrir y cerrar de ojos y ya tenía su garrote levantado por encima de su cabeza. Una sonrisa maníaca se apoderó de su rostro. Este es mi agradecimiento por golpearme tan fuerte en aquel entonces, sombrero de paja.
Los ojos de Luffy se abrieron ante el garrote que descendía hacia él, pero eso era todo lo que realmente podía hacer. La idea hizo que el fuego en su estómago ardiera aún más. ¿Por qué diablos los dos no podían dejarlo en paz? Smoker sacó a su cautiva del camino del arma y ésta se rompió en el concreto húmedo de abajo. Un gruñido retumbó en su pecho mientras lanzaba su puño hacia el pecho de la mujer. El apéndice explotó alrededor de su forma y sus ojos se abrieron cuando intentó capturarla una vez más. Era como si no pudiera controlarla por mucho que lo intentara. Alvida golpeó el humo que se deslizaba a su alrededor. El garrote se elevó del suelo mientras ella continuaba corriendo hacia adelante. Te lo dije. Me comí la fruta Slip Slip. Cualquier cosa que me toque se desliza si quiero. Tu humo es inútil. El burbujeo en el estómago de Luffy continuó aumentando mientras era arrastrado hacia adelante y hacia atrás en el aire. Sus dientes rechinaban entre sí con irritación. El garrote consumió su visión una vez más y su pecho retumbó mientras continuaba intentando liberarse. Esto estaba empezando a volverse molesto. Fue arrancado del camino de destrucción de la maza una vez más y su lucha se volvió más feroz. Su cuerpo fue elevado hacia el aire. ¿Qué diablos estás haciendo, Smokey? Gritó molesto al suelo. Poniéndote en un lugar donde ella no puede alcanzar. Gritó el marine a través de sus cigarros, su figura explotando en humo y reformándose cada vez que el garrote de la mujer pasaba a través de él. Con sombrero de paja fuera de su alcance, estaban paralizados. Ella no podía tocarlo y él no podía tocarla. Sin embargo, ella no era la única que portaba un arma. Extendió la mano por encima del hombro y agarró la empuñadura de su jite, con una sonrisa en sus labios. Sugeriría darse por vencido y rendirse, gruñó. El ruido metálico de sus armas chocando sonó en el aire tormentoso. La sonrisa de la mujer se convirtió en un ceño fruncido mientras intercambiaban fuertes golpes. La lluvia se esparció alrededor de sus armas que chocaban. Ya te lo dije. No puedes golpearme si no quiero que. La punta del arma contundente de Smoker se estrelló contra su hombro y ella jadeó de dolor, tropezando hacia atrás mientras sostenía el área ya magullada. Miró desconcertada a su sonriente adversario, con los ojos muy abiertos moviéndose entre su arma y su herida. ¿Qué diablos era esa cosa? Smoker continuó sonriendo a su sorprendido oponente, cortando su jite a través de la lluvia y acercándose lentamente a la mujer congelada. Está hecho de Sea Prism Stone, diseñado exactamente para personas como tú. Mientras la situación de abajo continuaba desarrollándose, el capitán pirata con sombrero de paja, que había sido llevado de mala gana para el viaje, flotaba en el aire agitándose como un loco contra su prisión humeante. No importa lo que hiciera, no podía escapar, ni siquiera era que no podía moverse. Simplemente no podía deshacerse del maldito humo que lo envolvía y se estaba volviendo molesto. En su lucha, los ojos de Luffy encontraron la parte superior de la plataforma de ejecución una vez más y la miró con nostalgia por un momento antes de sacudir la cabeza, reanudando sus inútiles intentos de escapar. Iba a llegar allí. No sabía cómo, pero no importaba. Estaba llegando a la cima de la plataforma aunque fuera lo último que hiciera. Y, a juzgar por el tamaño de los nudos en su estómago, si no lo lograba pronto, en realidad podría morir. Maldita sea, Mosead. Gimió Sanji, mirando alrededor del área sin tener idea de dónde estaban. Dijiste que sabías a dónde ibas. Debería haber sabido que no debía confiar en el maldito espadachín. No importaba si le debía una o no, aún era un idiota. Zoro se burló del comentario, ignorando las preocupaciones del rubio y señalando la calle. Cállate, Cobb. Está más adelante, a la vuelta de esa esquina. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, entró en un callejón a su derecha y se aclaró la garganta con un poco de vergüenza. Quise decir, está justo por aquí, al otro lado de este callejón. El chef gimió una vez más y de mala gana comenzó a seguirlo, rápidamente corriendo para pasar al espadachín. Ignoró el gruñido irritado que salió de su compañero cuando se paró frente a él, pero no le prestó atención. Estaba cansado de deambular sin rumbo fijo. Y si dejaba que Mosead siguiera liderando, estaba bastante seguro de que eso era todo lo que harían. Zoro observó al cocinero avanzar y no pudo evitar pensar que estaba actuando un poco más como él mismo. En realidad no había sido su intención que sucediera, pero estaba feliz con el resultado sorpresa de sus muchos desvíos. Sacudió la cabeza y comenzó a seguirlo, sonriendo para sí mismo internamente. Sus pies siempre lo llevaban a donde necesitaba ir. ¿Qué diablos les pasa a todos?, gritó Nami exasperada, tratando de abrirse paso entre la multitud enojada. Su mano sostuvo con fuerza la de Usopp mientras lo arrastraba con ella. Sigo escuchando cosas sobre un pez y no puedo encontrarle ningún sentido.
Usopp gimió cuando su rostro se estrelló contra la espalda de un ciudadano que gritaba y ni siquiera tuvo tiempo de disculparse antes de que una vez más lo tiraran bruscamente hacia adelante. Creo que se comió el premio de alguna competencia. Le gritó a la naranja, frotándose furiosamente su dolorida nariz con la mano libre. Un gruñido salió de los labios del navegante y el agarre que tenía en la mano de su amiga se apretó con irritación. Era exactamente el tipo de cosas que Luffy haría. Sacudió la cabeza y continuó liderando el camino entre la multitud. Podría ocuparse de su estúpido capitán más tarde. En este momento, solo necesitaban encontrarlo a él y a los otros dos, y salir de allí. Su cabeza se elevó hacia el cielo y prácticamente podía sentir que la tormenta empeoraba a cada segundo. Ella palideció notablemente y su velocidad aumentó. El chico al que conducía gritaba mientras luchaba para mantener sus pies debajo de él. El adolescente de nariz larga de alguna manera logró mantenerse erguido y los dos continuaron moviéndose entre la multitud lo más rápido que pudieron, gritos enojados persiguiéndolos a lo largo del camino. No pasó mucho tiempo antes de que el movimiento de los que estaban frente a ellos se detuviera por completo y casi no pudieron evitar estrellarse contra sus espaldas, apenas patinando hasta detenerse a tiempo. Nami miró a través de los cuerpos apiñados para tratar de ver qué estaba pasando más adelante, pero estaba demasiado oscuro para que ella pudiera ver algo más que lluvia y gente del pueblo gritando, justo cuando se volvió hacia Usopp para pedirle que la dejara subirse a sus hombros. La multitud de repente se rompió, era la mejor manera que podía decirlo, la multitud entera prácticamente se estremeció como una sola y su movimiento hacia adelante se reanudó en un instante. Solo le tomó un momento comenzar a moverse con ellos nuevamente y arrastró a su miembro de la tripulación junto con ella. Los dos siguieron a la multitud enojada hacia el área que rodeaba la plataforma de ejecución. Cuando entraron al área, Usopp vio primero la escena que tenía lugar debajo de la plataforma y no pudo evitarlo cuando se quedó paralizado en su lugar. Nami gruñó de irritación porque le impidieron seguir adelante. ¿Qué diablos, Usopp? Siseó la naranja, la molestia evidente en la mirada que le estaba enviando. El francotirador ignoró sus palabras y mantuvo los pies clavados en el lugar. Eso no es bueno, murmuró para sí mismo, se necesitaría un milagro para que todos volvieran al barco ahora. Sus ojos permanecieron pegados a su capitán suspendido en el aire por lo que parecía humo blanco y no pudo evitar gemir internamente por su desgracia. Si Smoker estaba allí ya había atrapado a Luffy. El adolescente de nariz larga se dio cuenta de que su compañero estaba confundido por sus palabras y señaló abatido lo que estaba sucediendo en el centro del área, un hoyo asentándose en el fondo de su estómago. Sus posibilidades de salir de la isla y dirigirse a la Gran Línea acababa de caer dramáticamente. Sombrero de paja Luffy. El puño negro capítulo 45. Declaración del destino, un fanfic de One Piece. Capítulo 45. Declaración del destino. La multitud que los rodeaba estaba asombrada mientras observaban el espectáculo que se desarrollaba ante ellos. La mayoría miraba fascinada mientras algunos comenzaban a intentar salir, temiendo lo que podría llegar a ser la situación. Sin embargo, mientras la mayoría de la gente estaba concentrada en el capitán de la marina y su pelea con la mujer que tenía lugar frente al andamio, había uno entre la masa de cuerpos densamente apiñados que estaba allí por una razón y solo una razón. Se sentía como el destino, después de toda la debacle con el cadete, algo que el jefe de la mafia todavía apenas podía creer que sucedió. Se reunieron y se prepararon para regresar al escondite con la suposición de que los marines ahora pensaban que era un caníbal. Todavía estaba bastante molesto por eso, incluso decidieron traer a Ren con ellos. Con su permiso, claro. No es que fuera muy difícil de conseguir. Sin embargo, justo cuando iban a seguir su camino, algo detuvo al hombre. Era solo un sentimiento, pero fue lo suficientemente fuerte como para hacerle abandonar sus deseos de llegar a casa y llevarlo a él y a sus muchachos al área que rodea la plataforma de ejecución. Y, ahora que lo había logrado, tenía una idea de cuál era el sentimiento. Era su cosquilleo de sombrero de paja. Bartolomeo nunca imaginó que llegaría a verlo en persona y no pudo evitar mirar con asombro la forma en lucha del cazarrecompensas. Realmente era él, sombrero de paja Luffy. Desde que leyó por primera vez sobre el terrible trío de Merry en las noticias, había quedado cautivado por el grupo de cazarrecompensas. Especialmente Luffy. Simplemente pensó que eran el grupo más genial de todos los tiempos. Sus hazañas se habían detallado en el periódico muchas veces y estaba orgulloso de decir que tenía cada uno de sus artículos clavados en un gran tablero en su escondite. A veces, cuando estaba aburrido, releía los artículos en su pared e imaginaba cómo habría sido estar allí con ellos. Por extraño que parezca, era una de sus formas favoritas de pasar su tiempo libre. Jefe.
¿Qué debemos hacer? Ese es Mr. Luffy. Gritó Gambia, alcanzando el hombro de Barto. Lo giró en su dirección, parece que está en serios problemas. El hombre de cabello verde golpeó la mano de su subordinado y se volvió hacia la plataforma, con los ojos una vez más bebiendo la vista del cazarrecompensas que luchaba. Por mucho que odiara admitirlo, Gambia tenía razón, Mr. Luffy parecía estar en una situación bastante difícil, podía usar sus campos de fuerza para salvarlo, pero realmente no quería hacer nada que pudiera robarle el protagonismo a su héroe. Simplemente sabía que él mismo resolvería las cosas. No sería su héroe si no pudiera. La determinación de Barto se endureció y apartó los ojos del espectáculo que tenía lugar en el centro de la multitud, dirigiendo la mirada a un gran grupo de marines que apenas impedía que una gran multitud entrara al área. Sonrió para sí mismo al verlo, se le ocurrió una idea y se volvió hacia Gambia. ¿Qué tal si vamos a provocar un poco de caos para ayudar a Mr. Luffy? Preguntó, señalando a los marines que luchaban. Gambia entendió casi de inmediato las palabras y una sonrisa a juego apareció en sus labios antes de volverse hacia el resto de sus hombres. Muy bien, muchachos. El jefe quiere que causemos algunos problemas y me dio una idea bastante clara de cómo hacerlo. Se dio la vuelta y señaló la entrada central del área, indicando a los demás que siguieran su ejemplo mientras comenzaba a abrirse paso entre la multitud. Entonces, vamos a hacerlo. Ryo. Quédate aquí y cuida de Ren. Los callejones estrechos y resbaladizos por la lluvia de Loguetown eran como serpientes traicioneras enroscándose alrededor de Zoro y Sanji mientras corrían, el agua caía en cascada por los antiguos muros de piedra y se acumulaba en la calle adoquinada ya inundada. Cada paso lanzaba salpicaduras de agua turbia al aire, sumándose a la sinfonía de viento aullante que silbaba a través de las estructuras invasoras. El espadachín no pudo evitar fruncir el ceño ante el estado de su ropa mientras seguía el ritmo del rubio al frente, los sonidos de la multitud se hacían más fuertes con cada paso que daban. No podía esperar a volver al Merry, suspiró ante su incomodidad, dejando que el pensamiento se alejara, y sorprendió al chef mirándolo por encima del hombro. Un gruñido irritado salió de sus labios. ¿Por qué diablos sigues mirándome, Kook? Sanji miró hacia adelante con una sonrisa, alguien tiene que asegurarse de que no te vayas deambulando. Sus agudos reflejos se activaron repentinamente cuando una sombra apareció delante, un inesperado callejón sin salida. Con un ceño fruncido que se apoderó de sus rasgos, dobló sus rodillas y disparó sobre la pared de ladrillo sin perder el ritmo, los pies de Zoro se estrellaron contra el suelo al otro lado un momento después de los suyos. Parece que alguien debería estar mirando hacia dónde van en lugar de mirarme a mí, murmuró Zoro en voz baja mientras continuaban hacia donde asumían que estaba su capitán. Tal vez una advertencia sobre el maldito muro la próxima vez, ¿no? Sanji ladró por encima de su hombro, su voz casi perdida por las violentas ráfagas de viento y lluvia que golpeaban contra ella. Esta vez mantuvo sus ojos hacia adelante, pero prácticamente podía sentir la sonrisa enviada a su espalda, era culpa del maldito espadachín que tuviera que seguir dando vueltas en primer lugar. Ya lo había atrapado tratando de alejarse y casi me daba vergüenza decir que había sido más de una vez. Los ojos del chef permanecieron fijos en el camino que tenía delante mientras intentaba dejar que su irritación hierva a fuego lento y un silencio reinó entre los dos compañeros, el chapoteo de sus pasos era el único sonido proveniente de cualquiera de ellos. Su mente comenzó a divagar y no pudo evitar ser llevado de regreso a ese edificio, el edificio donde había abandonado una parte de sí mismo antes de que el peso de su pecado pudiera caer completamente sobre él, se sacudió los sentimientos. Todavía no era el momento de lidiar con eso. Si bien la expresión de Zoro nunca cambió, no pasó por alto la ligera tensión en el cuerpo de su compañero de tripulación y no fue difícil asumir en qué estaba pensando, una parte de él quería decir algo, pero honestamente no sabía qué. Debería decirse, encogió de hombros y sus ojos vieron las primeras señales de la multitud que habían estado persiguiendo, su velocidad aumentando a medida que se acercaban a su objetivo. Podría preocuparse por el cocinero más tarde. Su capitán fue el primero. Sin dar un salto, los dos emergieron del callejón para enfrentarse a un mar volátil de cuerpos, el fervor de la multitud tan feroz como el vendaval que soplaba a su alrededor. Gritos y gritos de ira y dolor resonaron en el aire tormentoso y los dos piratas detuvieron su movimiento momentáneamente, observando a la multitud avanzar hacia el área que rodeaba la plataforma de ejecución. Sus ojos recorrieron la enorme multitud por un momento antes de que ambas parejas se abrieran de repente cuando vieron la batalla que ocurría frente al cadalso.
Una mirada rápida y cómplice compartida entre los dos fue todo lo que hicieron falta y se pusieron en marcha, corriendo a través del caos con un único propósito. Ayuda a su capitán. Calor. Era como si fuego líquido corriera por las venas de Luffy mientras luchaba con todas sus fuerzas contra su cautiverio, sus extremidades cortaban el humo como si su vida dependiera de ello. El gruñido en su garganta parecía hacerse más fuerte con cada movimiento ineficaz, pero en ese momento nada podía detener su lucha. Cada vez que sus ojos encontraban su destino fuera de su alcance, el calor parecía estallar y enviar una ola de escalofríos recorriendo su cuerpo. Con la repentina afluencia de la multitud, toda el área estalló en una cacofonía de caos, voces individuales tratando desesperadamente de hacerse escuchar por encima de las demás. Sin embargo, el adolescente no le prestó atención al creciente pandemonio y continuó con sus esfuerzos infructuosos, el vapor gaseoso blanco continuó expandiéndose y contrayéndose alrededor de su forma musculosa. Estaba seguro de que nada, excepto llegar a la plataforma, calmaría el furioso tsunami de emoción que estaba causando estragos en sus entrañas y lo que hizo que todo fuera mucho peor fue que no pudo escapar. Apretando los dientes, sus ojos encontraron la parte superior de la estructura de madera una vez más y permanecieron fijos en ella, la resolución se endureció aún más, iba a salir de alguna manera, y llegaría hasta allí aunque fuera lo último que hiciera. Ríndete. No puedes ganar. Gruñó Smoker enojado, alejándose de donde podía ver a la multitud empujando ahora en su dirección. Su hite se encontró con la maza de Alvida en el aire y la lluvia se dispersó siguiendo cada uno de los ruidos metálicos que surgían de sus armas en colisión, ambos sabemos cómo termina esto. No tenía tiempo para esta mierda por el rabillo del ojo, pudo ver varios conflictos comenzando a desarrollarse entre la multitud y eso lo hizo aún más inflexible en terminar la pelea lo más rápido posible. Alvida se deslizó hacia atrás sobre las plantas de sus pies cuando la empujaron y le envió a su oponente una sonrisa descarada. Lo siento, guapo, no puedo hacerlo. Ronroneó, mientras sus ojos se desviaban hacia la forma que aún colgaba sobre ellos, no puedo parar hasta que la bonita cara de ese chico pruebe mi maza. A pesar de toda su confianza exterior, interiormente todavía no tenía idea de cómo iba a llegar hasta el niño. De hecho, tampoco sabía cómo se suponía que iba a llevarlo a la cima de la plataforma, con la situación desarrollándose como estaba, no pudo evitar pensar que las cosas parecían bastante sombrías, tendría que hacerlo. Pido disculpas a Buggy más tarde si logró salir de esto, preferiblemente no esposada. Smoker suspiró irritado y preparó su jite, centrando la punta entre los ojos de la mujer. Entonces acabemos con esta maldita cosa, dijo, señalando por encima del hombro la situación que se estaba desarrollando a su espalda, tengo otras cosas de las que ocuparme y estás complicando las cosas. Captó la mirada de la mujer y le lanzó una mueca. No hago cosas complicadas. Antes de que Alvida pudiera responder, una voz que atravesó todo el caos ensordecedor detuvo la conversación en seco. Usos ambos, Luffy rugió irritado, su evidente enojo atrajo la atención de los dos combatientes de abajo, cállate. Intentó continuar con su diatriba alimentada por la ira, pero se detuvo cuando un escalofrío recorrió su columna, desde la parte superior de su cabeza hasta la punta de los dedos de los pies. Cuando el hielo llegó a sus pies, sintió como si un rayo se disparara violentamente por todo su cuerpo y jadeó, agarrándose el pecho alarmado. ¿Qué diablos fue eso? El capitán pirata no pudo evitar el gruñido gutural que comenzó a salir de sus labios cuando el calor arremolinado en su cuerpo comenzó a aumentar exponencialmente en temperatura. Era extraño pero, por alguna razón, era casi familiar, el pensamiento fue expulsado de su mente cuando sintió que ya no sería capaz de contener el creciente sentimiento por más tiempo y su atención fue captada por algo más. ¿Estaba él vibrando? Independientemente de la nueva revelación, la voz del niño continuó subiendo de volumen junto con el caos que destrozaba sus entrañas mientras alcanzaba niveles insoportables cuando, de repente, algo milagroso y totalmente inesperado sucedió, quizás en un abrir y cerrar de ojos, todos los acontecimientos en su cuerpo se detuvieron con un pequeño pop y fueron reemplazados por algo más fuerte. Por primera vez desde que fue capturado, la forma de Luffy se detuvo en el aire y los dos espectadores miraron sus ojos muy abiertos con curiosidad, sin esperar que la quietud durara. Por lo general, habría sido una apuesta justa, sin embargo, esta vez, se demostró que ambos estaban equivocados. Pasaron varios momentos mientras él colgaba allí simplemente mirando la plataforma de ejecución y continuaron observando la eventual ruptura de su silencio, pero no sucedió nada.
Smoker miró la forma inmóvil del niño mientras una sonrisa asomaba a sus labios, finalmente decidió rendirse. Sombrero de paja? Esperó una respuesta pero nunca llegó, el destinatario de las palabras permaneció inmóvil mientras miraba con los ojos muy abiertos hacia la plataforma. Sin embargo, era extraño, ni siquiera parecía estar mirándolo, parecía estar en otro lugar, en algún lugar muy lejano. Honestamente, era extraño verlo, considerando que nunca lo había visto ser otra cosa que no fuera enérgico. El marine sacudió la cabeza, apartando los ojos del adolescente suspendido y miró a la mujer que estaba delante de él. Con el mocoso ahora dócil, por alguna razón, solo necesitaba terminar la pelea y luego podría trabajar para controlar a la gente del pueblo. Obviamente a sus hombres no les estaba yendo muy bien, la idea le hizo gruñir entre dientes. Todavía no había visto a Tashigi por ninguna parte, con otra sacudida de cabeza, todo se desvió para ser tratado más tarde. Tenía preocupaciones más apremiantes en ese momento. Alvida sintió la mirada del hombre frente a ella y lo enfrentó de nuevo, lanzando una última mirada al chico inmóvil que colgaba en el cielo tormentoso. Era extraño verlo así, apenas lo conocía, pero algo en eso simplemente no lo hacía. Parece correcto. Se sintió, un presentimiento, desechó el ridículo pensamiento y levantó su maza, reflejando la postura lista para la batalla del apuesto marine frente a ella. Una sonrisa apareció en sus labios a pesar de que sabía que estaba librando una batalla perdida. Bueno, entonces, guapo, terminemos con esto. Las piernas de Smoker ya habían desaparecido incluso antes de que las palabras terminaran de salir de la boca de la mujer. El humo explotó alrededor de su forma mientras disparaba en su dirección y se preparaba para terminar la pelea lo más rápido posible. Todo lo que se necesitaría sería un golpe sólido. Él se aseguraría de ello. En un abrir y cerrar de ojos, estaba dentro del alcance y apretando los dientes, agarrando su arma con toda su fuerza humeante. Un rugido de esfuerzo salió de su boca y bajó su jite tan fuerte como pudo. El humo del cigarro abandonó violentamente sus labios y lo rodeó en una pantalla opaca de color blanco. Antes de que el arma del hombre hubiera cortado incluso la mitad del tenue vapor que oscurecía su vista, una onda de choque atravesó el humo y lo dispersó hasta la inexistencia. Su jite se estrelló contra lo que supuso era la maza de hierro de la mujer. Sin embargo, cuando su visión volvió a enfocarse y se dio cuenta de quién estaba frente a él, no pudo evitar quedarse quieto como... Estar allí y sostener el arma de Smoker en la palma de su mano era imposible. Si hubiera podido evitarlo, se habría movido, pero sus grandes ojos permanecieron pegados a la forma más pequeña entre él y su oponente, la sonrisa del niño apareciendo justo debajo del ala de su goteante sombrero de paja. Una risa brillante resonó en los oídos del marine y miró desconcertado la cegadora sonrisa blanca del niño. ¿Sombrero de paja? Momentos antes, se había sentido indefenso ante el humo. ¿Qué había cambiado en tan poco tiempo? ¿Y cómo no se había dado cuenta? Seguramente lo habría sentido escapar, incluso mientras el pensamiento lo cruzaba, se dio cuenta de que podría haberse perdido algo mientras estaba tan concentrado en terminar la pelea con la mujer. Sus ojos miraron a su adversario y se quedó boquiabierto al verla tratando de arrancar su maza del agarre del niño. Pero, ¿cómo? Logró murmurar Smoker, su mente moviéndose a 1 kilómetro por minuto mientras intentaba descubrir qué diablos estaba pasando. Eso no debería ser posible. Luffy miró su mano con asombro y sus ojos se dirigieron al apéndice opuesto. Casi no prestó atención a las dos personas que intentaban quitarle las armas de las manos. Su único enfoque estaba en una cosa y solo en una cosa. Aquí. La risa del capitán pirata se elevó a alturas aún mayores y arrancó las dos armas que tenía en sus manos lejos de sus dueños antes de lanzarlas lo más alto que pudo, por fin. Un estallido atravesó el aire, una pequeña onda de choque recorrió el área circundante después de que las dos armas desaparecieran en el cielo, y sus manos aparecieron en su visión una vez más. Estaba de regreso, en realidad estaba de regreso, no lo había usado en tanto tiempo que casi había olvidado cómo se sentía. Maldita sea, sombrero de paja. Siseó Smoker, solo tengo uno de esos. Su furia por perder su arma solo se vio agravada por la confusión que surgió con la fuga del mocoso. Simplemente no podía entender cómo diablos era posible. Sacudió la cabeza, sus ojos se abrieron con una mirada furiosa mientras miraba al adolescente que reía. Se lo sacaría al niño cuando lo capturara de nuevo, y él esta vez lo vigilaría de cerca. Un cosquilleo en la parte posterior de su cuello sacó a Luffy de su aturdimiento y giró su cabeza hacia atrás. Un puño blanco pasó volando por su rostro. Por instinto, su mano mejorada se lanzó para envolver el apéndice ahumado y casi de inmediato se dio cuenta de su locura.
Sin embargo, cuando sus dedos se cerraron alrededor de la delgada muñeca, se sorprendió al encontrarse agarrando algo sólido. Sin siquiera pensarlo, desgarró el brazo en su dirección y atrajo a la persona a la que pertenecía hacia él, con la otra mano tirada hacia atrás. Smoker apenas tuvo tiempo de darse cuenta de que lo estaban empujando hacia adelante antes de que un puño consumiera su visión. Por lo general, no le habría preocupado que alguien intentara golpearlo, pero por alguna razón ¿por qué algo se sintió diferente esta vez? Un fuerte crujido consumió el aire y resonó en el área cuando los nudillos mejorados del niño conectaron con el rostro solidificado de Smoker y su conciencia desapareció casi de inmediato, con los pies levantados del suelo. Saliva salió volando de la boca del hombre y su cuerpo se estrelló contra una de las patas de la plataforma de ejecución antes de estrellarse contra la pared. Una telaraña de grietas explotó alrededor de su forma. Luffy miró fijamente al hombre inconsciente enterrado en el cemento durante un largo momento antes de volver a mirar su mano con asombro. Shanks nunca le había dicho que el Aki podía hacer eso, sacudió la cabeza y la risa comenzó a salir de sus labios una vez más. Todavía no podía creer que realmente hubiera regresado. El capitán pirata se quedó mirando el apéndice mejorado por un rato más antes de levantar la vista y encontrar a la mujer que había comenzado todo esto mirándolo con un par de ojos muy abiertos mientras retrocedía hacia la multitud furiosa que ahora comenzaba a converger en el área. Su sonrisa se amplió y corrió en su dirección, la risa burbujeaba en su pecho mientras los truenos resonaban con fuerza en el aire tormentoso. Alvida miró fijamente a la adolescente que se acercaba con las piernas temblando de horror y retrocedió lo más rápido que pudo. Un relámpago brilló en el cielo y por un momento, en lugar de un niño, juró haber visto un demonio sonriente que venía a comerse su alma. En casi un instante, el niño estaba parado directamente frente a ella y sus ojos se cerraron de golpe, sus instintos le decían que lo que se avecinaba iba a doler. Después de ver lo que le había sucedido al marine con el que había estado luchando, tuvo la sensación de que su fruta del diablo no la salvaría esta vez. El cuerpo de la mujer se tensó cuando sintió un par de brazos alrededor de ella y, antes de que pudiera sorprenderse por el hecho de que en realidad la estaban tocando, fue levantada en el aire. Se preparó para el dolor que sabía que debería venir, pero los brazos que la rodeaban nunca se apretaron y mientras colgaba allí seguía esperando a que la presión aumentara. Por alguna razón, se sentía, algo así, agradable. «Muchas gracias, señora», exclamó Luffy con toda la autenticidad del mundo. Sostuvo a la mujer por un momento y no pudo evitar pensar que se sentía un poco extraño, todo excepto sus brazos se sentía un poco viscoso, era un poco difícil sujetarla, se encogió de hombros y abrazó a la mujer con más fuerza contra su pecho antes de dejándola suavemente en el suelo, las comisuras de sus labios se elevaron ante el desconcierto en su rostro. Alvida se apresuró a encontrar una respuesta, sus mejillas brillaban de un rojo cereza brillante. Ella no entendía lo que estaba pasando porque él le agradecía. ¿Y por qué ella reaccionaba de esa manera al ser abrazada? Era una mujer adulta, no una colegiala sonrojada. ¿Por qué? ¿Por qué me agradeces? Finalmente logró preguntar a través del calor que consumía su rostro, yo te detuve antes. El capitán pirata se rió ante la pregunta antes de darse la vuelta y mirar hacia la plataforma de ejecución, con una gran sonrisa en sus mejillas. Miró por encima del hombro y le guiñó un ojo a la mujer. Secreto. Sin esperar respuesta, dobló las piernas y se lanzó desde el suelo, con la mira puesta en llegar finalmente al lugar en el que había estado pensando desde que aterrizaron en la isla. Por muy feliz que estuviera por poder volver a usar Aki, quería llegar al Grand Line. Y, para lograrlo, tuvo que hacer lo que vino a hacer allí. La forma de Luffy pasó la parte superior de la plataforma en un abrir y cerrar de ojos y esta vez, nada lo detuvo cuando comenzó a caer al suelo, sus pies golpeando la madera. Su forma se inclinó, sus ojos estrellados escanearon sus alrededores con asombro, y su mirada se posó en el cepo por segunda vez ese día. En solo un momento, estaba corriendo emocionado en su dirección, queriendo ver exactamente lo que el rey pirata había visto antes de morir. La risa una vez más burbujeó a través de los labios del adolescente y se detuvo patinando, sus sandalias deslizándose contra la madera resbaladiza. Sin la más mínima vacilación, subió los pocos escalones hasta el centro de la plataforma y se paró detrás de los cepos, mirándolos por un momento con curiosidad. Nunca antes había estado en un cepo, miró el caos que se extendía por todo el lugar. Área de abajo antes de mirar hacia atrás, encogiéndose de hombros, no es como si pudiera cerrarlo solo de todos modos. Luffy abrió la mitad superior y miró a su alrededor por un momento antes de encogerse de hombros una vez más y colocar su cuello y brazos en las ranuras designadas.
Tan pronto como estuvo en su lugar, un suspiro de satisfacción salió de su boca. Finalmente estaba viendo cómo se veía. El adolescente continuó mirando a la multitud furiosa, contemplando la vista por un largo momento, antes de finalmente decidir que ya había tenido suficiente. Por más rápido que fuera, ahora que había visto lo que quería ver, ya era hora. Justo cuando Luffy iba a salir del cepo, un cosquilleo se extendió por la nuca y sus ojos se abrieron como platos. Su cuerpo salió de las ranuras en un instante y rodó entre un par de manos extendidas, parándose para buscar a la persona a la que pertenecían. Sin embargo, cuando los vio se dio cuenta de que no pertenecían a nadie, solo estaban solos espeluznantes. ¿Qué diablos eres?, preguntó desconcertado. ¿Podrían siquiera hablar? En lugar de una respuesta, los apéndices estallaron en dirección a Luffy y él miró con ligero disgusto. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, retiró la mano, la mejora se extendió por su piel y su palma estalló hacia abajo. Los huesos crujieron bajo la fuerza del golpe y las dos manos espeluznantes gritaron contra el suelo. Un fuerte grito de dolor acompañó el crujido de la madera. Observó los agujeros con forma de mano por un segundo antes de mirar la mitad de su palma esperando que hubiera algún tipo de pegote de insecto allí, y se sorprendió felizmente al no encontrar ninguno. El niño suspiró, ignorando los fuertes gritos y maldiciones que realmente no sabía que estaban dirigidas a él, y dejó caer el apéndice a su costado, una vez más mirando a la multitud que rodeaba la plataforma. Una vez solucionadas las extrañas manos voladoras, solo tenía una última cosa que hacer antes de poder irse. Ya era hora de comenzar realmente su aventura. El capitán pirata retrocedió hasta el centro de la plataforma y miró hacia afuera una vez más. Si quisiera hacer esto bien, necesitaría llamar su atención. Parecía que ya tenía bastante, pero lo quería todo. Una sonrisa apareció en sus labios y levantó la mano. Las vibraciones comenzaron a recorrer su piel. Sintió que su mejora surgía y continuó empujando, maravillándose de lo fácil que era. La piel que rodeaba su mano hasta la muñeca brilló de color rojo brillante antes de aparentemente enfriarse a un gris claro. El sonido del metal vibrante sonó en el aire. Luffy curvó los dedos y miró su puño con asombro. La primera vez que usó tanto endurecimiento, estaba tan agotado que apenas podía caminar. Ahora se sentía fácil. Su sonrisa se convirtió en una mueca y miró a la multitud una vez más, con los músculos tensos. Sin que él lo supiera, sintió una ligera sensación de estática picando en su piel mientras retiraba su puño endurecido lo más que podía y, sin consecuencias de sus acciones, el viento y la lluvia comenzaron a arremolinarse mientras los relámpagos destellaban salvajemente en el cielo oscuro. Con un crujido tan fuerte que podría haber sido confundido con un trueno, el puño del adolescente con sombrero de paja se estrelló hacia adelante. Una enorme onda de choque dejó sus nudillos cuando su brazo se extendió por completo. La ola atravesó el área y un grito colectivo recorrió la multitud cuando todos cayeron de rodillas. Un proyectil de aire condensado hasta convertirse en un blanco opaco gritó a través del cielo oscuro y el chirrido que lo siguió fue suficiente para silenciar las voces de la multitud de personas mientras lo escuchaban desaparecer a lo lejos. El clima continuó girando y se hizo aún más notorio con el silencio de la multitud, pero Luffy no le prestó atención, absorbiendo la vista de todos los ojos fijos en los suyos. Las risitas comenzaron a surgir de su pecho y hundió su goteante sombrero de paja para cubrir su mirada, con la mano endurecida todavía extendida en un puño. La cabeza del niño volvió a levantarse y la cegadora sonrisa blanca bajo sus párpados cerrados pareció traer luz a la oscuridad circundante. Mi nombre es Mono D. Luffy. Los ojos del adolescente se abrieron de golpe, una risa escandalosa brotó de sus labios, y voy a ser el rey de los piratas. La declaración fue recibida con un silencio absoluto, la multitud mirando al capitán pirata mientras todos permanecían encerrados en su lugar. Ni un alma se movió ni habló. Todos estaban demasiado embelesados. Por eso, cuando sus ojos se abrieron y de repente miró hacia el cielo, nadie entendió por qué. La única entre la multitud que tenía alguna idea era una chica de cabello naranja que se quedó quieta mientras observaba a su capitán mirar a la multitud y sonreír. Lo siento chico, una luz blanca consumió la visión de Luffy y le impidió terminar su disculpa mientras se preparaba para lo que pensó que podría ser su muerte. Ni siquiera había tenido tiempo de usar ningún haki, el trueno casi lo dejó completamente sordo y por un momento, realmente pensó que estaba muerto. No fue hasta que el golpe de la lluvia comenzó a golpear sus oídos que intentó abrir los ojos. Luces blancas danzantes se encontraron con su visión cuando recuperó la vista.
Les tomó un momento disiparse, sin embargo, cuando lo hicieron, se sorprendió al descubrir que no estaba herido, en absoluto. Sin darse cuenta de la electricidad blanca que chispeaba a través de uno de los amuletos de su collar, el adolescente miró a la multitud y los encontró mirándolo como si fuera algo que no fuera real. Algunos tenían miradas de horror mientras que otros tenían miradas de absoluto asombro y, con todos congelados en su lugar, no fue difícil detectar a sus amigos repartidos entre la gente reunida. Lo estaban haciendo fácil con la forma en que lo hacían señas para que bajara. Además, ¿quién diablos era ese tipo con el cabello verde? No podía decir si el hombre se iba a desmayar o volar hacia el cielo. Raro. Fruta del diablo. Tiene una fruta del diablo, tiene que ser eso. Entonces, ¿las frutas del diablo son reales? Olvídate de la fruta del diablo, ¿quién diablos es ese niño? Los crecientes susurros comenzaron a crecer en fervor y Luffy no pudo evitar mirar confundido. ¿Por qué diablos decían que tenía una fruta del diablo? Solo le tomó un momento, pero finalmente miró su mano y obtuvo la respuesta, encontrándola todavía cubierta de un brillo gris claro de endurecimiento. Casi de inmediato dejó que el poder se desvaneciera y su piel volvió a su color melocotón habitual. También estaba el hecho de que acababa de recibir un impacto directo de un rayo y no sufrió ningún daño. El capitán pirata sacudió la cabeza, una sonrisa volvió a aparecer en sus labios y se tapó la boca con las manos. Realmente no le importaba si la gente pensaba que tenía una fruta del diablo o no. Por el momento solo le importaba una cosa. Vuelven al barco, chicos. Es hora de ir al Grand Line. Gritó Luffy a sus compañeros de tripulación repartidos entre la multitud. Podía pensar en todas las cosas locas que habían sucedido después, ¿o no? Sí, probablemente no. Bartolomeo vio a su ídolo lanzarse desde lo alto de la plataforma con estrellas en los ojos. Casi sentía como si no pudiera controlar su cuerpo por lo asombrado que estaba. Nunca había presenciado algo tan genial en su vida. Mientras observaba al adolescente con sombrero de paja aterrizar en el centro de la gran multitud, apareció un área clara donde antes no había ninguna. Una cosa más que cualquier otra se consolidó en su mente: olvídate de ser un mafioso. Iba a ser un pirata. Iba a perseguir a su ídolo hasta Grand Line, lo seguiría a donde quiera que fuera y cantaría alabanzas a las masas por ser el gran hombre que era. Después de terminar su obra maestra, por supuesto. El hombre de cabello verde descartó ese pensamiento por el momento y se giró hacia el resto de sus hombres, señalando al chico que ahora intentaba abrirse paso entre la multitud. Muy bien, muchachos. Nos aseguraremos de que salga de aquí si es así. Lo último que hacemos. Una sonrisa brilló en el rostro de la figura encapuchada que observaba los acontecimientos desde los tejados mojados y no pudo evitar sacudir divertido la cabeza. Ciertamente las cosas no habían salido como él pensaba, pero, aún así, estaba orgulloso. El chico era fuerte. Pensó que tendría que interferir con la forma en que iban las cosas antes, pero se había demostrado que estaba equivocado y fue una sorpresa muy feliz. El hombre echó un último vistazo a la figura risueña que corría entre la multitud de personas antes de darse la vuelta y prácticamente desaparecer en la oscuridad circundante. Buena suerte, chico, tengo el presentimiento de que la necesitarás. Sombrero de paja Luffy. El puño negro capítulo 46. La montaña, un fanfic de One Piece. Capítulo 46. La montaña. Vuelven al barco, chicos. Es hora de ir al Grand Line. Gritó Luffy entre sus manos ahuecadas. Parecía que sus palabras llegaron a sus destinatarios, porque cada uno de los miembros de su tripulación inmediatamente comenzó a abrirse paso entre la multitud y en dirección a la entrada central. El capitán pirata con sombrero de paja no perdió tiempo en lanzarse desde la plataforma. Los muchos ojos de la gente de abajo lo observaban mientras navegaba por el aire en busca de sus amigos. Un pequeño círculo de espacio abierto se formó cuando varios de ellos se dieron cuenta de que aterrizaría y sus pies golpearon el concreto húmedo, y sus ojos recorrieron a quienes lo rodeaban. ¿Por qué diablos todos lo miraban así? Sacudió la cabeza y sonrió. Realmente no importó. El Grand Line esperaba. Justo antes de que el adolescente comenzara a empujar a través de los cuerpos densamente apiñados, algo extraño sucedió e inmediatamente se detuvo en el lugar. Dos paredes verdes translúcidas aparecieron a cada lado de él. Su cabeza se movía salvajemente entre los dos extraños sucesos y tuvo que contener la risa ante todas las caras que gritaban aplastadas en los lados opuestos del material similar al vidrio. Sus ojos se volvieron hacia las estrellas. ¿Qué diablos eran esas cosas? Mr. Luffy, es un honor, logró tartamudear Bartolomeo.
Estaba justo allí, en realidad estaba justo allí, frente a él, apenas podía creerlo, rápidamente apartó lo suficiente de su asombro para señalar hacia la entrada central. Como puedes ver, te despejé el camino. Las estrellas desaparecieron de los ojos de Luffy y se volvió hacia la persona que estaba parada en medio del camino recién creado, incapaz de evitarlo cuando su mirada se fijó en el cabello verde brillante del hombre, se parecía a esa cosa en la parte superior de la cabeza de un gallo. ¿Y por qué diablos estaba sosteniendo sus brazos así? Una risa subió a los labios del niño y alejó esos pensamientos, sus pies comenzaron a llevarlo hacia su pequeño ayudante. En un abrir y cerrar de ojos, pasó corriendo a su lado y su palma golpeó la espalda del hombre. Gracias, chico gallo. Exclamó, levantando la mano a modo de saludo, esas cositas de vidrio son realmente geniales. Tan pronto como la mano del adolescente tocó la espalda de Barto, un grito chirriante salió de sus labios e inmediatamente cayó de rodillas. Él lo tocó, su cabeza cayó hacia atrás y miró hacia el cielo nublado. Cielo, lágrimas de alegría cayendo por las comisuras de sus ojos. Este es el mejor día de mi vida. Gritó el jefe mafioso al cielo. La fuerte risa de Luffy resonó en el aire tormentoso y se alejó del tipo divertido que lo había ayudado a salir, con sus sandalias chapoteando en los muchos charcos en el suelo. Su mirada se posó en la salida en su camino y empujó sus piernas para moverse aún más rápido. Sin embargo, justo cuando iba a pasar a la ciudad, se detuvo y una figura encapuchada se estrelló contra el suelo frente a él. Tú bastardo llamativo. Vino la voz dolorida desde debajo de la capucha de la capa. Levantó las manos para mostrárselas al objeto de su ira, gimiendo cuando intentó extender los dedos. Mira, la capucha de la capa cayó de los hombros del hombre que la llevaba, y su cara de payaso quedó al descubierto. Mira lo que le hices a mis malditas manos. El adolescente del sombrero de paja miró al hombre de forma extraña por un momento. ¿Lo conocía? Sintió como si lo hubiera visto en algún lugar antes, pero por su vida, no podía recordar. Sus ojos encontraron la gran nariz roja que ocupaba la mayor parte del rostro del pirata y se abrieron al reconocer, nariz grande. ¿Eres tú? Red consumió la visión de Buggy. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que le había hecho pasar, todavía tenía el descaro de llamarlo así. Los huesos rotos de sus manos se movieron cuando sin querer los tensó y gritó, gimiendo en una mezcla de ira y dolor. Maldito bastardo llamativo, gruñó, sus ojos se encontraron con los del joven frente a él. Voy a matarte. Luffy hizo una mueca cuando una de las armas que había lanzado al aire antes se estrelló directamente en la parte superior de la cabeza del payaso, sin dejar una palabra cuando su cuerpo se estrelló directamente contra el suelo. Parecía la espada de Smokey. Un gruñido y el grito ahogado colectivo de un grupo grande le hicieron apartar la vista del pirata tembloroso y mirar la pared de cristal a su izquierda. Lo que se encontró con su visión fue un grupo de monstruos de circo. Había un hombre montado en un león, uno montando un monociclo, un tipo haciendo malabarismos con espadas. ¿Por qué diablos estaba haciendo eso? Antes de que pudiera quedar demasiado cautivado por el interesante grupo, el capitán pirata sacudió la cabeza y reanudó sus pasos. Lo siento, no pudimos hablar más, Big, no sé, pero me tengo que ir. Gritó por encima de las voces crecientes de la tripulación del hombre que se quejaba. Se dio la vuelta, ignorando las amenazas dirigidas a él, y pasó por la salida del área. Las paredes de color verde claro a ambos lados desaparecieron. Gritos llenos de rabia consumieron el aire a espaldas de Luffy mientras la multitud convergía una vez más y él miró por encima del hombro para encontrar lo que supuso que era la tripulación de Big, no sé, considerando que el payaso se levantaba y corría en su dirección. Rápidamente se giró cuando los vio blandiendo sus armas y tratando de escapar, pero la multitud en la salida era demasiado densa y gimió. No tuvo tiempo para otra pelea. El Grand Line prácticamente lo estaba llamando. Los ojos del adolescente recorrieron el área buscando alguna vía de escape y justo cuando parecía que tendría que hacer tiempo para otra pelea, su mirada encontró los tejados goteando. Los orbes negros se ampliaron y casi de inmediato estaba doblando las rodillas, mirando al grupo que se acercaba para enviarles una sonrisa descarada. Sus piernas se extendieron y una risa alegre salió de sus labios mientras navegaba hacia la azotea más cercana, con los ojos bebiendo de la vista de los piratas enojados que había dejado abajo. Sus ojos volvieron a levantarse y atrapó el borde del tejado al que había estado apuntando, girando su cuerpo para aterrizar sobre sus pies.
Otra risa salió de los labios de Luffy y se deleitó con la sensación de la lluvia golpeando contra su piel por un momento antes de comenzar casi de inmediato, pareciendo una sombra mientras atravesaba los tejados resbaladizos en dirección a los muelles. Sus ojos recorrieron la multitud cada vez menos numerosa mientras viajaba y no pasó mucho tiempo antes de que viera al inconfundible grupo que constituía su tripulación. Una gran sonrisa se plasmó en el rostro del chico y se lanzó desde los tejados, con una risa excitada burbujeando desde su pecho mientras caía a través del cielo tormentoso. Sus pies se estrellaron contra el suelo y no perdió un paso cuando la chica junto a la que había aterrizado saltó casi un pie en el aire. «Hola chicos. Luffy», preguntaron Zoro, Usopp y Sanji desconcertados, sus pasos apenas se mantuvieron estables después de la entrada sorpresa de su capitán. El capitán pirata se rió de todas las miradas divertidas que le lanzaban sus amigos. «¿Me extrañas?». Antes de que cualquiera de ellos respondiera, sus ojos se abrieron y se agachó, un puño atravesó el lugar que su cabeza había ocupado anteriormente. Se deslizó bajo el brazo extendido de su navegante y continuó su camino como si nada hubiera pasado, mirando por encima del hombro para enviarle una amplia sonrisa. «Lo tomaré como un sí». Cuando la naranja intentó replicar, Luffy se dio la vuelta y comenzó a correr delante del grupo. «Vamos, muchachos. No hay tiempo para bromas. El Grand Line espera». Un suspiro exasperado salió de los labios de Nami y se volvió hacia las figuras que corrían a su lado mientras todos seguían los pasos de su capitán. Era extraño, había estado muy tranquilo desde que todos se encontraron, lo único que se había dicho eran algunos pequeños saludos y algunos comentarios aquí y allá, y no pudo evitar pensar que algo se sentía mal, especialmente con Sanji. No estaba tan emocionado de verla como de costumbre. La chica sacudió la cabeza, un grito proveniente del ciudadano que apenas evitó cortar. Podría preocuparse por su compañero de tripulación más tarde. En este momento, Luffy tenía razón. Necesitaban llegar al barco. Miró hacia el cielo y suspiró. Todavía no podía sentir la lluvia y no le gustaba. Le hizo sentir como si la tormenta no fuera natural de alguna manera, fuera lo que fuese, sabía que cuanto antes se fueran, mejor. «Vamos muchachos. No dejemos que nuestro estúpido capitán se adelante demasiado», gritó Nami a los formularios que corrían a su lado. «Después del problema en el que se metió hoy, tengo miedo de dejarlo fuera de mi vista por incluso otro momento». Los otros tres asintieron con la cabeza de acuerdo con sus palabras y volvieron la mirada hacia la calle. El grupo aceleró para tratar de atrapar al chico que se alejaba de ellos. Luffy se detuvo cuando sus pies tocaron la madera del muelle y se llevó los dedos a la boca. «Levi. Es hora de irse. Trae tu trasero de pescado aquí», le gritó al mar a través de sus manos ahora ahuecadas. Solo tuvo que esperar un momento para recibir una respuesta. El agua a lo lejos comenzó a ondularse mientras su amigo se acercaba. Fue a saltar a la cubierta del Merry pero se detuvo, sonriendo cuando las formas de los miembros de su tripulación se detuvieron junto a él. «Vamos chicos», exclamó el adolescente emocionado volviéndose hacia su embarcación. «Levi está en camino y yo quiero irme ya». «Detengan sus caballos allí, jóvenes», intervino el hombre que trabajaba en los muelles justo cuando el niño saltaba a la cubierta del Merry. Se acercó a los miembros restantes del grupo y miró expectante a la chica con la que había hablado cuando llegaron un par de horas antes. Sinceramente, se sorprendió al verlos de nuevo. Había pensado con seguridad que para entonces ya estarían bajo custodia de la marina. Zoro miró al hombre cuando se detuvo junto a su navegante y decidió que ella podía manejarlo, volviéndose hacia el Merry con un suspiro. «Me voy a cambiar», dijo, doblando las rodillas para lanzarse desde la madera bajo sus pies. No creía que pudiera soportar estar mojado por mucho más tiempo. Usopp observó a su compañero de tripulación viajar por el aire por un momento antes de mirar a Nami como si le pidiera permiso para seguirlo. No le importaba mucho estar mojado, pero definitivamente no le importaría ponerse algo seco. Cuando la chica asintió en su dirección, él aceleró sin decirle una palabra más, siguiendo al vedette hasta la cubierta del barco. «Nami, supongo que estás manejando esto», preguntó Sanji cuando Usopp desapareció sobre la barandilla del Merry, volviéndose hacia la naranja. Su corazón dio un vuelco cuando vio sus ojos e inmediatamente apartó la mirada, esperando su respuesta mientras miraba sus pies. Simplemente no podía obligarse a sostener su mirada, no después de lo que había hecho. Nami miró al rubio por un momento y no pudo evitar pensar que había algo diferente en él, y no estaba segura de que le gustara. Sacudió la cabeza. «Sí, los veré en el cubierta en un minuto».
El chef asintió, dándose la vuelta sin volver a mirar a la chica, y saltó del muelle. Las emociones comenzaron a arremolinarse como la lluvia cayendo a su alrededor. No lo decía a menudo, pero necesitaba un trago. El navegante observó a Sanji aterrizar en la cubierta como si no acabara de saltar 6 metros en el aire y se volvió hacia el hombre que la miraba con ojos expectantes, con una sonrisa que parecía demasiado genuina subiendo a sus labios. Ella dio un paso más y entró en su espacio personal, el rojo casi de inmediato subió a sus mejillas ante su proximidad. Tuvo que resistir el impulso de sonreír ante la reacción. Él iba a hacer esto fácil. Ella simplemente podría decirlo. Ahora, señor trabajador portuario, ronroneó Nami, pasando los dedos por su pecho, con todos esos otros chicos desaparecidos, solo somos tú y yo. Observó cómo su atención se dirigía hacia donde ella quería y delicadamente deslizó su otra mano alrededor de su espalda, acariciándolo ligeramente mientras mantenía su atención en otra parte. Justo cuando pensó que tendría que bajar más de lo que le gustaría para mantenerlo distraído, sintió los signos reveladores de una billetera en su bolsillo trasero y su sonrisa descarada se ensanchó. Disculpe, señorita. Tartamudeó el trabajador portuario, incapaz de concentrarse en nada más que su pequeña mano jugando con los botones de su camisa. No creo que sea una buena idea. Estamos a la intemperie. La naranja sonrió diabólicamente mientras entraba hacia el hombre y le quitaba la billetera al mismo tiempo, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. Ella levantó la vista y le guiñó un ojo a su rostro rojo cereza. ¿No lo hace eso más emocionante? Se aseguró de que él tuviera una buena vista de su escote, presionando contra él y no pudo evitar su satisfacción al ver que la sangre comenzaba a gotear de su nariz. El hombre tartamudeó como una tormenta, pero no pudo apartar los ojos y se quedó completamente quieto. No estaba seguro de poder mover un músculo si lo intentaba. Su esposa iba a matarlo. Un trago salió de sus labios y justo cuando fue a responder una voz fuerte interrumpió la conversación entre los dos. Date prisa, Nami. Solo muéstrale tus tetas o algo. Gritó Luffy hacia los muelles con impaciencia. Es hora de irse. La chica de cabello naranja se burló de las palabras de su capitán, pero de todos modos se volvió hacia el hombre, solo para encontrar que sus ojos se habían blanqueado mientras continuaba de pie. Ella lo miró por un momento, agitando su mano frente a su rostro, antes de encogerse de hombros y volverse hacia el Merry. Supongo que la imagen de ella desnuda era demasiado para él, ciertamente no estaba molesta por eso. Sus pies la llevaron hasta la escalera de cuerda en el costado del barco y solo le tomó un momento subir por el costado. Las suelas de sus zapatos chocaron contra la cubierta mientras se dirigía hacia la proa. Por fin. Exclamó Luffy con impaciencia cuando vio a Nami subirse a la barandilla. Se enfrentó al agua y su irritación fue disipada por la emoción una vez más. Muy bien, Levi. Vamos. Fue a decirle a su amigo hacia dónde se dirigían, pero se dio cuenta de que en realidad no sabía dónde estaba. Nami. Le preguntó a la chica mientras ella se acercaba detrás de él. ¿Puedes decirme a dónde vamos? ¿Vas a ir? Una pequeña risa salió de los labios de Nami y señaló con la mano hacia el mar. Solo dile a Levi que nos lleve por ahí. Se dio la vuelta y comenzó a dirigirse hacia el almacén. Regresaré con el mapa en un segundo, tengo que cogerlo de mi habitación. Ya lo había memorizado pero al menos quería tenerlo a mano. Miró hacia el cielo y no pudo evitar gemir ante la lluvia que aún caía pesadamente desde las nubes oscuras de arriba. Con suerte, no estaba dispuesta a arruinar uno de sus preciosos mapas. ¿Encontraste lo que buscabas en la ciudad? Cuestionó Usopp mientras se quitaba los tirantes. La prenda hizo un bofetón húmedo al golpear la madera. Miró a su amigo y no pudo evitar mirar todos los músculos que cubrían su cuerpo. Zoro estaba desgarrado, sus ojos volvieron a bajar para examinar su propia figura y no pudo evitar hacer un ligero puchero. Tal vez debería hacerlo. Empieza a levantar algunas pesas. El verde se puso un nuevo par de ropa interior antes de responder, señalando la bolsa que había dejado junto a la puerta. Sí, logré recoger algunas piedras de afilar nuevas. Recogió su par de pantalones negros secos y se los puso, agarró su camisa de vestir blanca y se la puso sobre los hombros. Le sonrió al adolescente de nariz larga mientras se abrochaba la camisa y deslizaba sus espadas por su cinturón. ¿Te diviertes comprando con la bruja? Usopp gimió en el aire ante la pregunta, resistiendo el impulso de acostarse y dormir por el resto de su vida. Eso fue lo más miserable que he tenido que hacer. La fuerte risa de Zoro llenó el pequeño espacio mientras caminaba hacia la escalera. Suena bien. No esperó respuesta y subió de regreso a cubierta, abriendo la escotilla cuando llegó a la cima.
Salió a la lluvia y gimió cuando su ropa empapó el agua que caía, mientras miraba el Merry. Con Levi tirando de ellos, no tenía mucho que hacer además de tratar de mantenerse seco. El espadachín se encogió de hombros, le dio la espalda a su capitán y comenzó a caminar hacia la cocina. Una bebida para calentar su estómago parecía justo lo que necesitaba. Sus pies lo llevaron en dirección a las escaleras y pasó junto a Nami que salía corriendo del almacén en su camino hacia allí. Fue a hacerle un comentario a su elegante figura, pero decidió no hacerlo, ignorando la llamada que le hizo a Luffy y continuando escaleras arriba. Tan pronto como Zoro abrió la puerta de la cocina, se dio cuenta de que no estaba solo y suspiró internamente, girándose para cerrarla detrás de él. Cocina. Saludó cuidadosamente, el rubio de pie frente a la estufa y mirando fijamente a sus quemadores mientras una copa de vino a medio beber estaba a su lado. Sus ojos se fijaron en los estantes de la pared opuesta y se movió hacia ellos, intentando agarrar una botella de sake de uno de los agujeros en forma de diamante. No sabía por qué, pero sentía que probablemente también necesitaría un trago si quería sobrevivir a la próxima conversación. Mosea. Finalmente respondió Sanji, suspirando mientras levantaba su vaso. Se bebió el resto del contenido de un solo trago antes de buscar en el bolsillo mojado de su chaqueta y sacar su caja de cigarrillos. Y, para sorpresa de nadie, estaba empapado, suspiró y arrojó la caja a la basura antes de caminar hacia uno de los gabinetes para tomar un paquete nuevo de donde guardaba sus copias de seguridad. Zoro dejó sus espadas a su lado y se sentó en el sofá, descorchó su bebida y tomó un gran trago. Se limpió la boca cuando la botella volvió a bajar y la dejó a un lado, mirando la madera a sus pies. ¿Estás bien?, preguntó con cautela, con los ojos pegados al suelo. Obviamente sabía que el cocinero no era bueno, como tan elocuentemente lo había dicho, pero no sabía qué más decir. En realidad, nunca había intentado tener una conversación real con él. El rubio dio una larga calada a su cigarrillo y lo sostuvo todo lo que pudo, cerrando los ojos para tratar de calmar las emociones arremolinadas que lo devoraban. Había golpeado a una mujer, realmente había golpeado a una mujer, una de sus partes todavía no podía creerlo del todo, seguía siendo la misma persona que era antes de entrar a ese edificio. El pensamiento hizo que se le volviera el estómago, y si no lo era, ¿realmente pertenecía a este barco? Ya no. El aclaramiento de su garganta sacó a Sanji de sus pensamientos en espiral y finalmente miró hacia la bola de musgo, un fuerte suspiro exasperado saliendo de su boca. ¿Por qué siempre tenía que ser él? Mira, dijo Zoro, tomando su botella del sofá para tomar otro trago, puedo ir si quieres. Solo di una palabra y me iré de ella. Es que no lo sé, interrumpió el rubio, bajando la mirada al suelo, siento que ya no sé quién soy. Se sentía tan perdido, no era que no entendiera la necesidad de sus acciones, sino más bien que nunca se había permitido imaginar una situación en la que fueran necesarias en primer lugar. Era una inocencia infantil que había llevado durante tanto tiempo que se sentía desnudo sin ella. No solo él había cambiado, sino que el mundo que lo rodeaba también había cambiado. El hecho de que pudiera haber más mujeres como ella no se le escapaba, y eso empeoró las cosas. Zoro miró extrañado al cocinero enfurruñado. ¿De qué diablos estás hablando? La mirada que recibió ante sus palabras le hizo levantar las manos en señal de rendición. Mira, eso sonó mal, lo sé, pero lo digo en serio. Dejó caer las manos a los costados y vio a sus compañeros de tripulación con la mirada entrecerrada. Solo porque hayas cambiado no significa que no seas la misma persona. El verde vio la confusión del rubio ante sus palabras y gimió internamente. Idiota, realmente iba a hacer que se lo explicara. Déjame preguntarte algo, cocinero, comenzó, ¿crees que crecer es lo mismo que cambiar? Sanji miró fijamente al espadachín sin comprender. ¿De qué diablos estás hablando? Finalmente respondió, mirando al otro ocupante de la habitación como si estuviera hablando otro idioma. Zoro apretó el puño con irritación antes de respirar profundamente. Solo responde la pregunta. El chef frunció el ceño y pensó en las palabras por un momento antes de responder, dando otra calada profunda a su cigarrillo. No lo sé. Supongo. Respondió, todavía sin entender a qué se refería el espadachín. El verde tomó unos cuantos tragos más de su botella de sake. Bueno, si crecer es lo mismo que cambiar, entonces no eres el único que es diferente de quienes solían ser, dijo, mirando sus espadas por un momento antes de volverse hacia el rubio. Soy diferente de lo que era, dijo seriamente, pero sigo siendo el mismo de siempre. Zoro fue a tomar otro trago de su bebida, pero se dio cuenta de que estaba vacía y gruñó de molestia.
Había dicho una cosa y ya estaba harto de esta mierda cursi. Solo porque golpeaste a una mujer psicótica no significa que no sigas siendo el mismo cocinero pervertido que aceptó unirse a este grupo en aquel entonces. Dijo, levantándose del sofá y juntando sus espadas para deslizarlas nuevamente en su cinturón. Solo significa que eres diferente. Sigues siendo el mismo, pero diferente. Se detuvo frente a la puerta y miró por encima del hombro. Si esa diferencia te proporciona crecimiento o regresión, depende de ti. Sanji observó al espadachín darse la vuelta en shock, volviendo rápidamente a sus sentidos antes de que pudiera abrir la puerta. Bastante introspectivo para un espadachín, honestamente, fue todo lo que se le ocurrió decir. Estaba simplemente aturdido. Las palabras que había compartido habían realmente ayudado. El verde se burló y tiró del mango que tenía en la mano. El sonido de la lluvia ahora entraba por la abertura. En realidad no. Solo conozco a un chico al que le gusta mucho la meditación, respondió, retrocediendo hacia la tormenta que se arremolinaba afuera. Miró su ropa ya empapada y gimió de molestia. Maldita sea. Gracias, Zoro. Dijo el chef a la espalda del espadachín. Estaba increíblemente feliz de no haber tenido que enfrentarlo cuando dijo esas palabras, pero era necesario decirlo. Por primera vez desde que se conocieron, se sintió contento de estar en el mismo equipo. No es que nadie lo oyera decir eso en voz alta. Zoro agitó una mano sobre su hombro. Sí, dijo, cerrando la puerta y poniendo fin a la conversación. Probablemente sería bueno dejar que el cocinero se cocine por un tiempo. Un gruñido humorístico surgió de su garganta y bajó las escaleras. Cocinero, estofado, gracioso. Smoker agarró su Dendenmushi con tanta fuerza que los ojos del caracol empezaron a desorbitarse. Acababa de terminar una llamada bastante mordaz con el cuartel general de la Marina y tenía órdenes. Atrapa a Luffy de sombrero de paja. El marine se había despertado con un caos absoluto estallando a su alrededor y los huesos rotos en su cara no habían mejorado las cosas al despertar. Le había tomado más tiempo del que le hubiera gustado controlar la situación y ahora que le habían contado los acontecimientos que habían ocurrido después de haber sido noqueado, no pudo evitar estar enojado consigo mismo. No se le había ocurrido que sombrero de paja se había recurrido a la piratería. Solo lo había conocido como un cazarrecompensas y asumió que eso era cuando llegó a la isla. Smoker sacudió la cabeza mientras caminaba por el área que rodeaba la plataforma de ejecución ennegrecida, gritando órdenes a izquierda y derecha. Ahora lo sabía mejor. El maldito mocoso era un pirata. Y uno fuerte también sondeó su rostro brutalizado e hizo una mueca ante el dolor que atravesó su cráneo. Todavía no tenía idea de cómo el niño lo había golpeado, era algo que planeaba preguntar cuando lo capturara. El único indicio del marine fue el hecho de que la gente del pueblo parecía pensar que tenía una fruta del diablo y parecía una suposición probable. Sin embargo, algo al respecto simplemente no parecía correcto. Sabía que el niño podía nadar. ¿Había alguna fruta del diablo que dejara intacta la capacidad del usuario para nadar? O tal vez había comido una después de haberlo visto por última vez. Una cabellera negra llamó la atención del hombre y este gruñó, acechando en dirección a la mujer. Él se acercó detrás de ella mientras ella ordenaba a otros que hicieran ciertas tareas y esperó a que ella lo notara. Casi de inmediato perdió la paciencia cuando tomó demasiado tiempo. Apretó los dientes y casi arranca las puntas de sus cigarros de un mordisco por su irritación. ¿Dónde diablos había estado ella? Tashigi se dio la vuelta ante el carraspeo que venía detrás de ella y sintió escalofríos recorrer su espalda ante la mirada que estaba recibiendo de su oficial al mando. Ella tragó saliva, una sonrisa nerviosa subió a sus labios. Hola, Capitán Smoker. Definitivamente ahora estaba en esto. Chicos. Ya lo veo. Gritó Luffy alegremente, agarrando las riendas empapadas que sostenía con anticipación. El Grand Line estaba justo ahí. Estamos buscando una pequeña abertura en la montaña, Luffy. Gritó Nami mientras intentaba mantener el equilibrio en el barco que se balanceaba salvajemente. El capitán pirata entrecerró los ojos y dejó que su mirada recorriera la superficie escarpada de Reverse Mountain. Le tomó un momento con la neblina de lluvia afectando su visión pero finalmente lo encontró. Por allí, Levi. Dirigió, el Merry dando bandazos en respuesta a su orden. Entonces, ¿cómo funciona esto exactamente? Cuestionó Usopp desde su lugar envuelto alrededor de la barandilla. ¿Qué? El barco se balanceaba mucho. ¿Navegamos a través de él o algo así? Cuestionó con curiosidad. No vio otra manera de llegar al Grand Line. Aparentemente se supone que debemos navegar, arriba. Respondió Nami mirando el mapa manchado en sus manos.
Le entristeció perder el original, pero tenía un par de copias guardadas en su habitación. ¿Qué podría decir ella? Le gustaba dibujar mapas. El puchero ante su ropa nuevamente empapada desapareció del rostro de Zoro y fue reemplazado por desconcierto mientras se levantaba para ver más de cerca la gran superficie roja del relieve. ¿Cómo diablos se supone que funciona eso? No me preguntes, respondió la naranja acercándose al espadachín para echarle un vistazo, solo estoy leyendo lo que dice el mapa. Maldita sea, reflexionó Zoro por encima del hombro de Luffy, la magnitud de la montaña se hacía evidente cuanto más se acercaban. Es genial. Exclamó el capitán pirata con sombrero de paja, con estrellas en los ojos. Fue a decirle a Levi que se diera prisa, pero se detuvo y una gran sonrisa apareció en su rostro. Levi. Para un segundo. Gritó hacia el agua. Ignoró las desconcertadas exclamaciones de sus tripulantes y saltó de su lugar cuando la cuerda en sus manos se aflojó. Espera ahí un segundo, amigo. Luffy, ¿qué diablos estás haciendo? Preguntó Nami confundida mientras ella, Zoro y Usopp lo observaban correr escaleras abajo. Todos lo vieron abrir la puerta del almacén y salir con un barril. Todos reúnanse. Gritó Luffy tan fuerte como pudo, colocando el cañón en el medio de la cubierta. Zoro miró a los otros dos y todos se encogieron de hombros. Usopp gimió cuando se deslizó de la barandilla. Contuvo la risa y abrió el camino hacia la cubierta, los tres curiosos por saber qué estaba haciendo su capitán. La puerta de la cocina se abrió y Sanji salió con algo parecido a una sonrisa en los labios. Respiró hondo, cerró la puerta detrás de él y bajó las escaleras, encontrando la mirada de Zoro en el camino. Él asintió en su dirección y recibió uno a cambio mientras entraba al grupo y completaba el círculo, con un barril entre todos ellos. ¿Qué estaba haciendo eso allí? Muy bien, muchachos. Para celebrar nuestra entrada al Grand Line, creo que deberíamos tener una pequeña fiesta de despedida. Luffy se rió alegremente, su sonrisa creció al ver a su tripulación comenzar a darse cuenta de por qué el barril estaba allí. Su pie se elevó en el aire y lo estrelló contra un contenedor de madera, su parte superior sonó con fuerza. Voy al Grand Line para convertirme en el rey de los piratas. El primero en darse cuenta fue Zoro, su bota golpeó su lugar junto a sus capitanes. Una sonrisa que coincidía con la del chico a su lado apareció en sus labios. Voy a convertirme en el mejor espadachín del mundo. La siguiente fue la navegante de la tripulación, con los ojos brillantes ante la idea de perseguir su sueño. Su talón se estrelló contra los otros dos y ella hizo juego con sus sonrisas. Voy a dibujar un mapa del mundo entero. Usopp respiró hondo y empujó el miedo que tenía por su futuro al fondo de su mente. Ya era hora de ser valiente. Su pie golpeó junto al de Nami y gritó su sueño al cielo. Voy a convertirme en un valiente guerrero del mar. Sanji no pudo evitar sonreír a sus amigos. Incluso con todo lo que había pasado. Aunque había cambiado, aunque su mundo había cambiado, su sueño nunca cambiaría. Su bota negra se estrelló contra la parte superior de madera y completó el círculo. Su sonrisa ahora coincidía con la de sus amigos. Voy a encontrar el All Blue. Vamos juntos a poner este mundo patas arriba. Gritó Luffy con toda la pasión de su cuerpo. Los piratas de sombrero de paja levantaron sus piernas como una sola y las bajaron como una sola. La madera del barril se hizo añicos bajo su peso combinado. Gritos de risa y alegría llenaron la cubierta del Merry antes de que fueran interrumpidos por el capitán que regresaba corriendo a su lugar en la parte delantera del Merry. Muy bien, Levi. Exclamó el adolescente, agarrando las riendas una vez más. Vamos. Es hora de subir una montaña. La cuerda en sus manos tiró de ella, la mirada se dirigió a su destino y descubrió que estaba mucho más cerca de lo que esperaba. Ahora podía verlo claramente, una gran grieta en la montaña, parecía pequeña. Miró hacia el mascarón de proa del Merry, preocupado, y puso una de sus manos sobre la madera, su palma calentándose ligeramente. Un fuerte estruendo vino desde debajo de las olas rocosas y Luffy miró hacia el agua con exasperación. ¿Qué quieres decir con que no puedes llevarnos más lejos? Otro estruendo golpeó sus oídos y se detuvo. Sí, supongo que eso tiene sentido. Finalmente suspiró. La cuerda en sus manos se aflojó y la jaló antes de llamar a su navegante. Nami. Levi va a nadar detrás de nosotros, así que tienes que guiarnos hacia adentro. Las palabras golpearon los oídos de la naranja e inmediatamente entró en modo de navegación. Zoro, estás en el látigo. Sanji, asegúrate de que las velas no se rompan. Usopp, estás en la cofa. Necesito que me ayudes a guiar. Entramos desde arriba. Se giró hacia la cubierta delantera y miró a su capitán a los ojos, burlándose antes de darse la vuelta. Luffy, simplemente no hagas nada estúpido.
Todos los niños saludaron a su navegante y se dedicaron a las tareas que les habían encomendado, mientras el Merry comenzaba a acercarse cada vez más a la gran grieta en la pared. Nami se acercó a Luffy y miró hacia el agua mientras se acercaban a su destino, con los ojos muy abiertos. Ni siquiera había pensado en las corrientes, todos preparados. Gritó justo antes de que el Merry se lanzara hacia adelante y comenzara a balancearse violentamente en las ruidosas corrientes oceánicas que conducían a la entrada de la montaña. Nami sorprendió a Luffy mirando el mar agitado debajo y su mano casi de inmediato se abrió para agarrar el cuello de su chaleco, ni siquiera pienses en eso. Antes de que el niño pudiera responder, el barco tomó una pendiente pronunciada y casi de inmediato se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y sus ojos se volvieron hacia las estrellas. Se escapó del alcance de Nami, corrió a su lugar en la proa y dejó que el viento soplara por su rostro mientras comenzaban a navegar montaña arriba. ¡Oh Dios mío! ¿De verdad estamos subiendo? Gritó Usopp desde su lugar en la cofa, todos vamos a morir. Luffy. Asegúrate de no golpearnos contra las paredes. Gritó Nami sobre el viento mientras intentaba encontrar su equilibrio, si golpeamos en cualquier lado, el barco está acabado. Las palabras sacaron a Luffy de su trance justo a tiempo para ver al Merry desplazándose hacia el acantilado izquierdo y estaba en la cubierta principal en un abrir y cerrar de ojos. Pensando rápidamente, endureció su mano y cuando la roca estuvo a su alcance, empujó contra ella. El sonido del metal chocando contra la piedra consumió el aire con un fuerte chirrido, pero el adolescente no se rindió, el apéndice endurecido dejó una larga línea en el acantilado. Luchó contra su inquebrantable oponente, pero no porque no pudiera alejar a Merry, estaba bastante seguro de que podría hacerlo si lo intentaba. Simplemente no quería presionar demasiado y enviarlo al otro lado. ¿Puedo hacer algo, Nami? Preguntó Sanji, corriendo al lado de la chica. Con su crisis interna mayormente resuelta por el momento, no pudo evitarlo cuando miró su pecho a través de su camisa empapada, la sangre comenzaba a salir de su nariz, independientemente de lo que haya pasado en la vida, una cosa sería siempre seguro, la belleza de las mujeres sería algo que apreciaría hasta el día de su muerte. La naranja sonrió hacia donde apuntaba la línea de los ojos del rubio, pero lo dejó mirar. A ella le gustaba más de esta manera. Mantén un ojo en el otro lado y asegúrate de que no nos acerquemos demasiado. Mierda, esto es genial, reflexionó Zoro mientras lentamente salía de la cocina. Su atención se desvió de las nubes que se acercaban cuando vio a su capitán luchando contra la pared de roca a su lado izquierdo. ¿Necesitas ayuda con eso? Cuestionó con curiosidad. Parecía que lo había controlado pero nunca estaba de más preguntar. Luffy le sonrió al Verdet y le mostró el pulgar hacia arriba con una de sus manos endurecidas. ¡No! Lo tengo. Con un pequeño empujón, el Merry regresó al centro de la corriente y él juntó sus manos metálicas, un sonido resonante estalló en el aire que fue reemplazado por el viento solo momentos después. El espadachín sonrió cuando sus ojos captaron los apéndices negros y se levantaron para encontrarse con los del otro chico, justo a tiempo, diría. Casi se había olvidado de verlo usar el poder en Loughton, y de verlo sobrevivir a un rayo, sacudió la cabeza y fue a continuar la conversación, pero su visión de repente fue consumida por un vapor blanco. ¿Qué diablos? Gritó desconcertado. Antes de que tuviera la oportunidad de comprender lo que estaba sucediendo, el vapor que oscurecía su visión desapareció y fue reemplazado por una luz blanca brillante. ¡Wow! Dijo Luffy sin aliento. Nami y Sanji miraban con los ojos muy abiertos a su lado. La vista es aún mejor desde aquí arriba. Gritó Usopp abajo, disfrutando de la increíble vista de la cima de las nubes. Dejó de mirar cuando de repente apareció a la vista el pico de la montaña. Sus ojos se abrieron hasta el tamaño de platillos e inmediatamente se volvió hacia sus amigos de abajo. Chicos, recomendaría aferrarse a algo. Un grito colectivo recorrió la cubierta del Merry cuando el barco se elevó hacia el cielo como si hubiera sido lanzado desde una rampa, seguido poco después por un gran monstruo marino rugiente. Con un chapoteo masivo, seguido de otro, aterrizó nuevamente en el agua y los piratas de sombrero de paja continuaron aguantando mientras aceleraban por la rampa que conducía a su destino final. Luffy se levantó de su lugar contra la barandilla y corrió de regreso al frente del barco, disfrutando cada momento de la aventura que apenas había comenzado. El viento y el vapor gritaban en su rostro mientras navegaban de regreso a través de las nubes y él se subió a su lugar, envolviendo sus piernas alrededor del mascarón de proa. Cuando la capa de nubes se rompió una vez más, la luz golpeó sus ojos y con entusiasmo contempló lo que debería haber sido la entrada al Grand Line. Nami.
Gritó Usopp desde la cubierta, ¿se supone que debe haber una segunda montaña? Las palabras provocaron confusión en la naranja y ella corrió hacia la cubierta delantera, con los ojos muy abiertos ante la enorme sombra que se cernía frente a ellos. ¿Qué diablos? Murmuró para sí misma, sacando el mapa apenas legible de su camisa empapada. No había nada sobre una segunda montaña, miró hacia arriba y, independientemente de lo que decía el mapa, definitivamente había algo allí, se supone que eso no es. Un ruido profundo, casi como el de una sirena de niebla, retumbó en el aire y tuvo que apartar sus oídos de su puro volumen. ¿Qué demonios fue eso? Chicos. Eso no es una montaña. Gritó Usopp desde la cofa, su voz sonaba como la de un niño asustado, es una ballena. Si se calman todos, tenemos una última cosa de qué hablar antes de cerrar esta reunión, dijo el vicealmirante Momonga a los marines reunidos en la sala, los novatos. Esperó a que la charla en el espacio se calmara antes de que el proyector junto al que estaba parado comenzara a vibrar con vida, mostrando una pantalla en blanco. Si miras los documentos frente a ti, encontrarás toda la información relevante. Información que tenemos sobre estos piratas. Esta parte de la reunión es para revelar sus recompensas y mostrarles sus carteles. La luz del proyector parpadeó y en la pantalla apareció un cartel de recompensas de un hombre que parecía más un jefe de la mafia que un pirata. Buscado. Vivo o muerto. Capone Gun BG. Capitán de los piratas del tanque de bomberos. 22.000. El primero de nuestros novatos es este hombre. Capone Gun BG, proporcionó Momonga, señalando el texto debajo de su imagen, y su recompensa inicial es de 22 millones de bayas. Dejó que los marines examinaran la foto por un momento más antes de pasar a la siguiente. Esta mostraba una foto de una chica de cabello rosado con lápiz labial rojo brillante y parecía estar mordisqueando violentamente un gran trozo de carne. Buscado. Vivo o muerto. El Bonmi de la joyería Glauton. Capitán de los piratas de Boney. 25.000. Esta es Jewel Riboney y su recompensa será de 25 millones, dijo el vicealmirante, pasando ya a la siguiente foto y señalando a un hombre de piel oscura con alas blancas brotando de su espalda, Madmon Kurouge. La recompensa comenzará en 35 millones. Buscado. Vivo o muerto. Urouge Monje Loco. Capitán de los piratas monjes caídos. 35.000. El hombre señaló la siguiente imagen que apareció en la pantalla. La siguiente persona en nuestra lista es un pirata llamado Scratchman Aporo. La foto era de un hombre con brazos absurdamente largos y una sonrisa que parecía como si sus dientes hubieran sido reemplazados por teclas de un teclado. Buscado. Vivo o muerto. Rugido del mar Scratchman Aporo. Capitán de los piratas del aire. 37.000. Su recompensa comenzará en 37 millones de bayas, dijo Momonga, pasando rápidamente a la siguiente imagen. Sinceramente, odiaba hablar de estos malditos advenedizos, sacudió la cabeza y señaló la foto en la pantalla. Esta muestra un hombre con el ceño fruncido y un sombrero cubierto de lunares. Este es Trafalgar Delao, también conocido como el cirujano de la muerte, y su recompensa comienza en 40 millones. Buscado. Vivo o muerto. Trafalgar Delao del agua. El cirujano de la muerte. Capitán de los piratas del corazón. 40.000. El vicealmirante frunció el ceño ante la siguiente imagen cuando mostraba a un hombre con una gran X en el pecho. Un ex-marine. Dijo en voz baja. X Drake, y su recompensa comienza en 46 millones de bayas. Buscado. Vivo o muerto. Bandera roja X Drake. Capitán de los piratas Drake. 46.000. Momonga hizo clic en la siguiente foto y mostraba a un hombre largo y rubio con extrañas marcas triangulares ocupando el lugar de sus cejas. Buscado. Vivo o muerto. Basil Hawkins. El mago. Capitán de los piratas de Hawkins. 48.000. El nombre de este hombre es Basil Hawkins y comenzará con una recompensa de 48 millones, dijo el hombre, suspirando aliviado cuando se dio cuenta de que solo le quedaban dos más. Rápidamente hizo clic en la siguiente imagen y un hombre pelirrojo que llevaba un par de gafas en la frente apareció en la pantalla. Este es Eustas Capitán Kid y valdrá 55 millones de bayas. Buscado. Vivo o muerto. Niño Eustas Capitán. Capitán de los piratas niños. 55.000. Y eso me lleva al último de los novatos de esta generación.
Momonga hizo clic en la última foto de su pequeña presentación de diapositivas y la imagen que apareció era la de un niño sonriente con sombrero de paja sosteniendo su puño ennegrecido extendido frente a él. Permítanme presentarles al líder de nuestra pequeña banda de advenedizos, sombrero de paja Monkey D. Luffy. The Black Fist.